The court finds that both of these killings were indeed heinous, atrocious, and cruel, in that they were extremely wicked, shockingly evil, vile, and the product of a design to inflict a high degree of pain and utter indifference to human life. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos un día más a nuestro podcast Extremadamente Crueles, un podcast en el que, como sabéis, hablaremos de crímenes, asesinos en serie y todo aquello que se nos ocurra sobre la marcha. ¡Empezamos! Dorotea Puente se hizo famosa en la década de 1980 por regentar la llamada Casa de la Muerte. Llevaba una pensión en Sacramento, California, y robaba los cheques de la seguridad social de sus inquilinos. Aquellos que le molestaban acababan muertos y enterrados en el jardín de su pensión. Hoy os hablaremos de la abuela asesina. Hola Gema, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Yo, pues bueno, aquí preparada para la vida moderna. Muy bien, y además hoy vienes cargada con un arsenal de medicamentos, ¿verdad? Sí. y de infancias trágicas. Este también va a dar para chupito, porque yo ya empiezo a ver patrones extra en las infancias. Sí, o sea que hoy vamos a tener uno completito, ¿eh? Bastante, hasta momias, pero bueno. Pues empezamos porque yo estoy con unas ganas de que me cuentes cosas de esta mujer, pero vamos, que me muero ya. Bueno, pues vamos a empezar un poco así en medias res para, bueno, un poco casi al final para luego seguir con ella. Pero bueno, vamos a empezar así, para dejaros con la miel en los labios. Ah, mierda, aquí es que los chistes gastronómicos tampoco pegan. Cachis. A ver qué chistes pegan aquí. Muy bien. Bueno, pues nos vamos al 11 de noviembre de 1988. Acabo de caer que era el día del armisticio y además hacía 70 años del final de la Primera Guerra Mundial. ¡Qué bonito! Fecha significativa, sí. Pues bueno, 11 de noviembre de 1988. Estamos en Sacramento, California, yo me muevo poco. El detective Cabrera estaba cavando un hoyo en el jardín de una casita victoriana muy bonita, así azulita, en el número 1426 de la calle F. Así se llaman las calles en Sacramento, chica, no sé. Tras recibir una... No se mataron mucho. No, la calle F, esquina S, te lo juro, las hay así. Y bueno, estaba ahí cavando un hoyo tras recibir una denuncia por desaparición. En un principio, pues solo encontraba basura. Trozos de tela, plástico, de repente sacó una cosa que parecía como un trozo de cuero. Y cuanto más cavaba, pues más trozos encontraba. Hasta que, de repente, pues llegó a lo que parecía la raíz de un árbol. El detective se metió en el hoyo, que debía ser bastante grande, y empezó a tirar de la raíz esta con todas sus fuerzas. Pues resultó que no era una raíz, era una pierna humana. Había estado tirando de una pierna. Le había arrancado la pierna a un cadáver. Y aquello que parecía cuero era piel humana resequita. Seca ya, madre de Dios, ¿cómo se le tuvo que quedar? El cuerpo, pues, tu amigo cortaico. Pues bueno, empezamos por el principio. Vamos a ver cómo hemos llegado al señor Cabrera arrancándole una pierna a un cadáver humano. Buena pregunta. ¿Cómo llegamos aquí? Pues bueno, pues una señora llamada Dorotea Gray, primer nombre, luego vamos a ir encadenando unos cuantos, nació el 9 de enero. Bueno, todo esto
yo lo pongo entre comillas, porque era una mentirosa compulsiva y ya os contaré las diferentes versiones de infancia y juventud que tenía. Pero bueno, entonces, Vale, vale. ponemos que oficialmente nació el 9 de enero de 1929 en Redlands, California. Tanto su madre, Trudy May, como su padre, Jesse James Gray, trabajaban pues recogiendo naranjas y metiéndolas en cajas. Pero, tras ir muchas veces beodos perdidos al trabajo, pues ¿qué pasa? Que te despiden. Ya. Jesse trabajó un tiempo recogiendo algodón en San Bernardino, mientras que Trudy, como no encontraba trabajo, pues se dedicaba a darle al alpiste y a maltratar a sus 7 hijos. Pero tampoco por odio, sino puro desinterés. O sea, estoy aquí y prefiero estar chupando del frasco que ocupándome de 7 criaturas. ¿Para qué? Aquí otra vez lo que dices, ¿no? Empezamos a ver ya patrones que se repiten, infancias marcadas por el alcohol, por la violencia, mucha desestructuración. Y sobre todo, aquí es... Padres que estaban a por uvas. Y sobre todo, sí. Lo de Trudy era desinterés puro. Mientras que el Jesse sí que como que los odiaba, a ver. Pero bueno, sí que pensaba, sí que era más de la opinión de que le habían arruinado la vida. ¿Que igual fue la botella? Pues no sé. Pues, que igual te podías haber atado igual. un cordoncito y dejarte esos en de circulación para no tener 7. También. También. Pero bueno, fin, cosas. Entonces, bueno, pues tú imagínate, 7 hijos, Dorotea era la 6ª, por cierto, no era la pequeña, era la penúltima. Pues para escapar de este horror de casa, con la madre borracha, pegándoles, gritándoles, y el padre 3/4 de lo mismo, pues los niños pasaban muchas noches en la calle, que estaba, pues, imagínate, repleta de borrachos. Ya los tenías en casa, pues también los tienes fuera. Y, pues, criminales y de todo. Muy buena compañía, vamos. Es que más de una vez fueron agredidos sexualmente, pero bueno, nunca contaron nada. Madre, Dios y Dorotea, también había mucho inmigrante, algunos, bueno, la mayoría ilegales. Claro, estamos ahí al borde de empezando la depresión, con lo cual pues toda la gente que iba para California y tal. Sí. Y claro, Dorotea muchas veces se metía en casa en las casas de los mexicanos, y como la trataban muy bien, porque al fin y al cabo eran más pobres que las ratas, pero bueno, eran buenas personas, pues ahí empezó ya la cosa de cómo mola los mexicanos, ¿vale? Empezamos ahí. Lo dejo ahí. Vale. Bien. Por fin... Ya el padre era un veterano de la Primera Guerra Mundial, ya venía un poco tocado del frente, los pulmones, y bueno, pues entre que se quedaba borracho por la calle tirado y tal, pues al final pilló la tuberculosis. Y moriría de tuberculosis en 1937. Vaya. ¿La madre qué hizo? Pues con 7 bocas que alimentar, pues me dedico a la prostitución. Pero tampoco es que les alimentase, porque lo que ganaba de prosti se lo gastaba en alpiste, entonces... Se lo bebía directamente. Claro. Vaya. Entonces, pues bueno, tampoco le duró mucho esto, porque al año siguiente, en 1938, moriría en un accidente de moto. Bueno. Así que, cuando Dorotea tenía 8 años, se quedó completamente huérfana. ¿Qué hicieron? Pues bueno, huérfana con 8 añitos. Como eran 7 y no había sitio en los orfanatos, pues los repartieron en diferentes orfanatos. Hasta que cuando Dorotea tenía 10, o sea, por lo menos le duró poco. Una tía que tenían en Fresno las acogió. Vaya. Y aquí ya en casa de la tía, no sabemos si para olvidar la infancia esta terrible que había tenido, fue cuando empezó a contar la historia de que había crecido en México. Era mexicana, ella había nacido y crecido en México. Una familia feliz de 18 hermanos. ¿Ya te parecen pocos 7? Pues 18. Sí, se estaba inventando ya una realidad alternativa totalmente. Y pues eso, ella era mexicana, pero bueno, emigraron a Estados Unidos para empezar una nueva vida, ¿no? La tía hasta aprendió español para respaldar su historia, porque, pues como te decía antes, pasaba muchas noches en las casas de los inmigrantes mexicanos que pues la cuidaban. Al final veían una niña, pues eso, de 10 años, y dice, bueno, pues donde comen tamales 3, comen tamales 4 o 18. Pobrecita. Sí. Bueno, pobrecita, pobres mexicanos, que luego no sabían lo que estaban alimentando a la bestia. Ellos con toda su buena intención, claro. Sí. Y luego, pues, cuando ya era mayor, ya era anciana, otra vez volvemos a cambiar la versión. Ya no eran 18 hermanos, solamente eran 2, y todos habían nacido y crecido en México. O sea,
O Aquí, sea que durante toda su vida estuvo reescribiendo su biografía. sí. Nombre, biografía y todo lo que se te ocurra. Vaya. Luego, por lo visto, a la tía, como la tía también tenía hijos, más luego los 7 de los 7 huerfanitos, Sí. pues claro, los servicios sociales dijeron que aquí, que esto hay mucha gente en esta casa y que no puede ser, que no puedes tener tantos niños a tu cargo. Vale. Entonces lo que hicieron fue volver a llevar los orfanatos cuando tenían, bueno, más que orfanatos, a casas de acogida. Vale. Pero bueno, esto fue cuando Dorotea tenía como unos 15 años, entonces le duró muy poco porque a los 16, con el poco dinero que había ahorrado, cogió un autobús hasta el estado de Washington Sí. y hasta donde le llegó el dinero, que fue en la ciudad de Olimpia. Ajá. ¿Qué pasa? Estamos en 1945. Dorotea tiene 16 añitos. Pues 1945 fue un año, pues, muy bueno para las prestiputas en Estados Unidos. ¿Por qué? Segunda Guerra Mundial acaba de terminar, o está a punto de terminar, y pues los soldados ya estaban volviendo a casa. Encima, en el estado de Washington, en el Pacífico, pues todos los del Pacífico pues te venían a esa orilla del Sí. del Todo de país. regreso al hogar y... Sí. Claro, muchos de ellos llevaban años sin ver a una mujer. Entonces, Dorotea, que era bastante guapa, era así como la piel muy pálida, ojos azules, rubia, y su falso acento mexicano, Ujú. porque Para además completar el pack. ponía acento como muy forzado, pues era una cosa como exótica, ¿no? Entonces, pues la chica no tardó en seguir los pasos de su madre y hacerse con bastantes clientes que demandaban sus servicios. Ujú. Aquí entre estos clientes, pues encontramos a un soldado de 22 añitos, animalito, que se llamaba Fred McFall. Vale. McPhail le llamaría yo, pobrecito. Que pues acababa de volver de la guerra en el Pacífico, ¿no? McFall se enamoró perdidamente de Dorotea porque, claro, ya le contaba sus historias de pena, de yo soy mexicana, con mis 18 hermanos, que estamos aquí en Estados Unidos y no sé qué. Y bueno, pues la tía tenía mucha labia y él estaba pues Sí. embelesado. Total, que a las pocas semanas de conocerla, él le propone matrimonio. Ya, a las pocas semanas, vamos, cayó rendido a los Sí. encantos de Dorotea aquí. Entonces, él 22 añitos, ella 16. Pues ella, que no tenía mejores perspectivas de futuro, porque pues prostituta toda tu vida. Sí. Y claro, los clientes ya iban bajando, porque ya se iban incorporando a la vida civil. Ya se les había pasado el calentón, claro. Una vez llegas al puerto y ven para acá, pero luego ya, oye, que me tengo que ir, que igual que tengo una mujer y 2 hijos allí en Oklahoma, ¿sabes? Entonces, Claro. bueno. Sí, el negocio ya no iba tan bien. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Pues vamos a decirle que sí a McFall, ¿no? Vamos a decirle que sí a este animalico. Total que, bueno, se casaron y pues el primer periodo este de luna de miel, porque claro, si es que no se conocían prácticamente, o sea, estaban ahí pues como en una nube. Prácticamente. Pues el periodo de luna de miel fue maravilloso Sí. para ambos, sobre todo para él. Ujú. Porque como ella no sabía ni cocinar, ni tampoco es que fuese muy limpia de aquella ni nada, pues ¿qué te hacía para tenerlo contento? Pues tenía la atención sexual constante de su esposa, o sea, le tenía seco. De hecho, Lo tenía bien servido, vamos. el pobre Fred hasta sospechaba que había vuelto a la prostitución, no por desesperación ni dinero, porque él había conseguido un trabajo y pues oye, para mantener un matrimonio joven y tal, pues le daba. Ujú. O sea, no por dinero, por pura ninfomanía. Dice, esta le tira al vicio. O sea, que te imagínate, el Fred estaba así, más chupado que la pipa a un indio. Pobrecito. Total, que bueno, un año más tarde, ya, pues después de tanto, al final, tanto va el canto al... ¿Cómo es? Tanto va el canto Ujú. Al cántaro a la fuente. al cantar a la fuente, que al final se rompe. Pues se queda embarazada. Eso. Y un año después Ya. de casarse, nació su primera hija. ¿Qué pasa? Que cuando se la pusieron en brazos, Dorotea no sintió nada. Mm. O sea, teniendo en cuenta que su madre nunca había demostrado ningún tipo de cariño por ella, pues es normal que Ya. el instinto maternal pues El brillase vínculo- por su ausencia. Sí, ahí no había vínculo materno-filial de ningún Claro, tipo. no. O sea, era como, Mm. pues no, pues vale. Como Pues nunca vale. tuvo el ejemplo, Mm. pues nada. Entonces, cuando la niña tuvo 3 meses, se la encasquetó a la suegra. Y como, "Hala, toma". Y Directamente. vivían cerca y es como, ¿quieres cuidar a la niña? Pues ahora, toma, para ti.
Niana, niana. Toda tuya. Entonces, claro, a Fred esto pues no le hacía mucha gracia, pero bueno, pues no sé, no se siente preparada, es muy joven, no deja de tener 17 años, fue un parto muy duro. Claro, es que era joven, sí. Yo qué sé, pues él estaba enamorado y pues bueno, pues oye, mira, que la cuida mi madre, que no pasa nada. Claro. Pero ya se empezaba a mosquear, porque es lo que dices, ella, cuando él estaba trabajando, ella era un poco guarra, o sea, no hacía las cosas de casa, tenía la casa hecha una pocilga, empezaba a beber, y si luego encima tampoco te haces cargo de la niña. Entonces, bueno, pues ya estaba un poco dices, mosqueado, ¿qué? que luego lo arreglaba todo en la cama, Sí. ya, pero no es suficiente. Entonces tenemos la casa Claro. que nos comen las pelusas, tía. Entonces, bueno, ahí, simplemente por amor propio, la cabrona empezó a limpiar. Sí. Y luego, pues luego como que lo cogió, vamos, no le cogió el gustillo, Sí, pero cogió el luego, gustillo. luego siempre tenía la pensión como los chorros del oro. O sea, fíjate. que como cada vez que le dan un toque de atención a alguien, se pone a ello y se pone en plan fija. Pero vamos, en con plan, todas las ganas, sí. Sí. Entonces, bueno, poco después de encasquetarla a la niña a la abuela, otra vez embarazada. Si es que es lo que tiene. Si es que es lo que tiene. Es lo que tiene. Esta vez Sí. se puso de parto mientras Fred estaba en el trabajo. Ojo, la sangre fría de la tía, ¿eh? Total, que se marchó ya sola al hospital y parió. Y antes de que le pusieran, otra niña tuvo a la bebé en los brazos, Sí. ya estaba preguntando por los procedimientos para darla en adopción. ¿Qué dices? Madre de Dios. Madre Total, mía. que al día siguiente, mira las embarazadas que ahora están ahí 3 o 4 días, pues al día siguiente, pa' casa. A casita. Y claro, ¿qué pasa? Vuelves a casa al día siguiente sin barriga y sin bebé, capachao. Y el pobre Fred estaba flipando, claro. Claro, porque bueno, luego, cuando ya era mayor, contaría una historia que había sufrido un terrible aborto, que ay, qué pena. A Fred le contó la verdad. Mira, que la dan adopción, que no quiero más niños. Total, ahí ya fue la gota que colmó el vaso. Claro. Y ya en el 48, Fred McFall pidió el divorcio mientras removía cielo y tierra para encontrar a la niña que había dado en adopción. Ya te digo. Que claro, como la dio en adopción y la niña debió salir del hospital en 0, esto fue un poco como lo de la profecía, ¿no? De se me ha muerto el niño. Bueno, da igual, pero aquí tenemos otro, pues a la tal. No la pudo encontrar nunca. Cambiazo. Ay, Dios, pobre Fred. El pobre hombre. Ya. Entonces, bueno, pues ella cogió, se largó y él pues se divorció de ella. Vale, otra historia que cuenta. Chupito, otra historia que cuenta cuando luego es mayor. Como había fracasado el matrimonio y le sentaba muy mal, que es como, pues, hija puta, sí que no me extraña que hubiese fracasado el matrimonio. Más tarde diría... Es culpa tuya. Que claro, ella, su primer matrimonio fue con un tal Fred McFall, un valiente héroe de guerra, que murió de un ataque al corazón poco después de la boda. Porque claro, venía tocado del Pacífico. Bueno, y contaba que había sido enfermera suya en una marcha de la muerte por no sé dónde. Te digo. Pero esta mujer era corintellado, o sea, tenía unas novelas aquí montadas. Sí, o sea, luego cuando esto todo lo iba incorporando a su, a su historia inventada. Sí, cada capítulo más rocambolesco que el anterior. Sí, y nada de lo que te cuenta es... No te podías creer nada. Tiene ningún parecido con la realidad, o sea... Sí. Pues bueno, 1948 se divorcia McFall de ella, más bien, como vete de aquí, zorra. Y se marcha a Los Ángeles con un poquillo de dinero, pero claro, ya por desgracia en el 48 ya la prostitución pues no se daba tan bien como recién acabada la guerra. Además, ya tenía 19 años, ¿qué dices tú? Hola. Pero bueno, pero había dado a luz 2 veces. Claro. Y entre el abuso del alcohol y que comía pues como malamente, como una persona que ha pasado hambre toda su vida. Ya. Entonces la pobre pues debía estar más ancha que larga y los 2 embarazos y sobre todo el alcohol habían pasado factura a su belleza. Entonces dices, bueno, con 19 años estaba la pobre hecha un asquito. Ya no era la joven lozana y exótica de antaño. Claro. Entonces, bueno, a ver, ya no atraía tantos clientes como antes. Seguía atrayendo alguno, pero bueno. ¿Qué pasa? Que bueno, como no me da para... Porque, a ver, ya no es prostituirse o robar o lo que sea para sobrevivir. Es que a ella lo que le gustaba era vivir bien. Claro. Es que a ella lo que le gustaba era la ropa cara, los perfumes caros y codearse ahí con... Entonces, claro, pues como no atraía tantos clientes como antes, pues se dedicó al crimen. En plan, robar, falsificar cheques,
Y bueno, por eso, por falsificar cheques, la pillaron y la condenaron a 1 año con posibilidad de la condicional a los 6 meses. Vale. Al salir, 6 meses después, volvió a la prostitución, pero volvió a quedarse embarazada. Un bebé que nació en San Francisco en 1950. Aquí yo ya no sé si era niño o niña, porque la de Fred McFall, la que dio, eran 2 niñas. 2 niñas. La que dio a la abuela y la que dio en adopción. Este ya no sé lo que era. Sí. Pero bueno, este bebé nació en San Francisco en 1950, también lo dio en adopción porque no podía hacerse cargo de él y de hecho es que tampoco sabía quién era el padre. Directamente. Había sido un cliente. Uy, estoy embarazada. Sí. Ya. Entonces, otro, fuera. En San Francisco, pues nada, siguió allí unos añitos, volvió a prostituirse, a robar y a falsificar cheques. No aprendí aquí la Dorotea. Bueno, 1952. Aquí vas a permitir que haga aquí el Concha Piquer. Él vino en un barco de nombre extranjero. Se nos casó con un marino mercante llamado Axel Johansson. Ay, qué nombre tan exótico. ¿Vale? En este no lo tengo yo muy claro. En algunos sitios he visto que decía que tenía ascendencia sueca y en otros te decían que era sueco directamente. Axel Johansson a sueco suena. Pero bueno, sí. Dejémoslo en no se sabe. No se sabe. Algo sueco tiene. No sé si es Skarsgård o no. Que a lo mejor es de familia sueca o a lo mejor es sueco él en sí. O era. No sé si sigue vivo. Entonces, bueno, a este le costó atarlo, porque claro, pasaba mucho tiempo fuera de casa. Este se iba a la mar y a pescar y ya volveré. Sí, eso ya... Entonces, bueno, porque ella era de cogerlos rápido con sus historias para no dormir, ¿no? Sí. Engancharlos rápido y tal. Y a este, pues bueno, le costó un poquito más atarlo que a Fred McFall, pero al final se casó con él. Como con McFall, pues todas sus atenciones sexuales ahí para su flamante marido. Y bueno, aquí ya después de haber aprendido, ya había empezado a aprender a cocinar. Entonces las culinarias pues también. Ahí le hacía además mucha langosta, mucho marisco, tal. O sea, le tenía contento aquí a Axel. En todos los frentes. Pero claro, ¿qué pasa? Que cada vez que Johansson se iba al mar ahí a trabajar, pues Dorotea se aburría en casa, así que volvía a darle al alcohol y a los hombres. Tenía 2 vicios, el alcohol y los hombres. Entonces, a ver, los vecinos, por ejemplo, nunca la acusaron directamente de prostituirse. Pero bueno, las infidelidades llegaron a oídos de Johansson. Y bueno, pues este señor de nombre extranjero rubio como la miel, pues como intentaba atajarlas, pues eran los años 50, a golpe de paliza. Directamente. Que esa es otra cosa muy curiosa. Ella lo de las palizas no pensaba que estuviese mal, que se las había ganado, vaya. Pero bueno, estamos hablando de 1952 y una señora que nació en el 29 y bueno, en fin, claro, también le pegaban los padres y esas que era cosas. otra mentalidad completamente distinta, claro. Entonces, bueno, en esta época, otro chupito. Se inventa otra de las historias que repetiría hasta el final. Es que soy naturópata. Anda tú, ¿esto dónde le vino? Dice, esta no ha estudiado ningún tipo de nada médico en su vida, pero bueno, sí que tenía algún libro de, pues, medicamentos, de los efectos de los medicamentos, para qué se usa cada cosa. Total, que ya con eso ya soy naturópata. ya sola se dio el título. Porque yo lo valgo. Totalmente. Vamos. O sea, como tengo un libro por ahí de gramática alemana, ya sé alemán. Esa es otra. También decía que hablaba 5 idiomas, que hablaba sueco, español, no sé qué, no sé cuánto, y luego solamente hablaba español e inglés. Vaya. Pero bueno, o sea, todo mentiras. Aquí todo, Dorotea, todo. la máquina de mentir, madre mía. Entonces, bueno, pues, a ver, la medicina le interesaba, porque tenía la casa llena de botes de medicamentos y de libros sobre los efectos de estos en el cuerpo. Sí. La obsesión fue tal que empezó a prescribir tratamientos y medicación a la gente, a vecinos que venían. Oye, pues es que mira, me duele aquí, tal la ciática, pues tómate esto, que te va a venir bien. Se montó ya también una los vecinos botica ahí por su cuenta. Sí. También los vecinos, ojo, cuidado, porque ella la naturópata, pero los vecinos, ojo. ¿Qué pasa? Que Johansson, con miedo a que se le fuera la mano y acabase matando a alguien, Claro. porque no tiene ni puta idea, Dorotea, hija mía, le dijo que parara. Pero ella coge y se inventa una historia de que había estudiado medicina en México cuando era joven. Dios. Y que con su madre era como la doctora que visitaba a la gente en los pueblos y les ayudaba y tal. Era como la doctora Otra Quinn. mentira más, otro chupo. Sí. La doctora Johansson en este caso pasó de ser Grey a McFall, ahora Johansson. Sí. Bueno, aquí ya otra gota que colmó el vaso. En 1961
Johansson coge y la ingresa en un hospital psiquiátrico. Dice, tú no estás bien y se te va a ir la mano y vas a matarme a un vecino. Ya. Bueno, ahí quisieron hasta esterilizarla, ¿eh? ¿Ves? Es lo que hablamos de la época y los bonitos programas de eugenesia que había y los psiquiátricos de la época, que eso da para 4 programas. Ya, que eso sí, sería un capítulo aparte, muy grande. Ujú. Pero bueno, dentro de lo que cabe, al final, pues bueno, la tuvo un tiempo allí, pero no la esterilizaron, Ujú. aunque a ella le hubiese gustado, sinceramente, creo. Estuvo allí en el 61, luego la sacó pronto de casa, pero bueno, volvió a la rutina de beber hombres mientras el otro se va. Y ya en el 66 ya dijo, mira, adiós. Mientras Johansson estaba fuera, estaba en la mar, cogió los pocos ahorros del matrimonio y se marchó de casa y se dirigió a Sacramento. De vuelta. Ahí ya en Sacramento ya nos quedamos. Estaba en San Francisco, Ujú. ¿vale? Ya divorciada de Johansson, y aunque había perdido el cuerpo el cuerpo serrano que tenía para la prostitución, ¿no? Que tantos clientes le había dado en el pasado, Sí. pues la tía, hay que decir que tenía un don para los negocios. Entonces, lo que hizo fue, bueno, yo no, pero voy a coger a las chicas que hay por la calle y montar una especie de burdelcillo, Mira tú. lupanarcillo, en Sacramento. Pasa que la pillaron. Ya. En eso tuvo mala suerte y la condenaron a 90 Le días. duró poco lo de emprendedora. Sí, además, sobre todo, eso fue por las malas lenguas, pues, como ella cogía a algunas chicas, pero a otras no, pues las que no era como, esta zorra que no me coge para su burdel, pues la voy a denunciar, que tiene un burdel ilegal. Y por el boca a boca la pillaron. Ajá. ¿Y le cayeron, me habías dicho, perdona? Nada, 90 días en la cárcel, vale, nada. Vale. Ujú. Pero bueno, cuando salió, ella todo esto en la cárcel, ya divorciada y tal, llamando al Axel Johansson, al Axel que no quería nada que ver con ella, que me deje. Y nada, y como no tenía dónde ir y tal, pues cuando salió de los 90 días, Ujú. la volvieron a meter otros 90 días por esto que llaman ellos el vagrancy, o como rollo vagabundeo, Ajá, que no tienes dinero y no tienes donde caerte muerto. no tienes casa, ¿no? Básicamente. Vale. Entonces, otros 90 días. Ujú. Lleva 90 días más. Sí, lleva pues, un tiempecito ya la mujer, sí. una vez fuera, ya ella sale y ya fingiendo estar rehabilitada, bueno, solamente estar rehabilitada, no, fingiendo como siempre, empezó a trabajar como ayudante de enfermería. Que tú dices, ¿quién ¿Perdona? contrata a esta señora? Pero bueno, era naturópata, Claro, según ella. se me había Pero olvidado. bueno, no tenías ningún título ni nada, pues ayudante de enfermería. Entonces lo que hacía era cuidar de personas con discapacidades físicas y personas mayores en sus casas, en sus residencias privadas. Ujú. Lo que tenía que hacer, a ver, tampoco era nada, era darles la medicación, que eso le gustaba a ella, y hacerles compañía. Entonces, quizá esta experiencia fue lo que le dio ahí la idea definitiva a Dorotea, ¿no? Pues mira, voy a llevar pensiones y voy a cuidar a gente mayor. Ahí se le encendió la y bombilla gente que no se puede... Sí, vio la luz. Sí, dijo, esto es lo mío, Sí, pero sí. no por... Sí, sino porque no le pareció una por- manera fácil por amor de- al prójimo. Sí, de arreglarse Claro, sus cosas. porque sí, no es que fuera una buena samaritana, ay, voy a dedicar mi vida a los viejecillos y a los Desamparados. incapacitados. No, No, a ver, lo que hacía era que se ganaba la confianza de los ancianos, sí. se hacía amiguita de ellos, les acompañaba, hablaba con ellos y tal, y bueno, pues cuando llegaba un punto que se fiaban de ella para que fuese a cobrar sus cheques de la seguridad social o de la pensión. ¿Dónde se quedaban los cheques? En las uñitas de Dorotea. Porque los viejos pues también estaban que no se enteraban de nada, y ella pues con comprarle lo justo. Al principio, pues eso, empezó con cositas pequeñas, ¿no? Rollo de, bueno, pues ella hacía la comida, porque ya se había vuelto una cocinera ahí estupenda y tal. Y bueno, pues les daba de comer a los viejillos y ya comía ella también. O sea, ya estaba una comida gratis, ¿no? Empezaba con cositas así, luego al final pues... Poco a poco. Poquito a poco, al final ya se ganaba tal confianza que, oye, vete a cobrarme el cheque, anda, bonita. Y ella, claro, chiquichi, el rauda cheque y me lo veloz quedo yo. que iba. Entonces, luego también, utilizando la medicación que había en las casas, la medicación que tenían los viejos recetada, prescrita, Ujú. Dorotea les drogaba para que no se diesen cuenta de que se pasaba el día tocándose el higo, o sea, porque se pasaba el día sin hacer Ya nada. te digo. Pero bueno, los tenías ahí groguis, tenías ahí al viejo grogui, y bueno, pues estaba durmiendo, pues tú estabas ahí tocándote el chirri viendo el Sálvame, por ejemplo. Ya te digo. Vamos, es que se lo había montado. Bueno. Que te cagas la tía, sí. Sí. Joder. Y bueno, por suerte, todos estos clientes sobrevivieron antes de que las familias se diesen cuenta de lo que hacía. A ver, bueno, sobrevivieron.
claro, el problema es que cuando se murió alguno, al practicárseles las autopsias, pues la medicación que aparecía era la que les habían recetado sus médicos. Entonces tampoco sabemos si algún día se le fue la mano como temía el segundo marido o que realmente, pues, oye, que al final eran ancianos y Ya. alguno tenía un pie más para allá que para acá, ¿sabes? Sí, Pero bueno, claro, o sea que ahí tuvo el caso, ella, en principio, sí, la coartada perfecta. estos, en principio, causas naturales y eso, las autopsias, pues la medicación que tuviesen ellos Prescrita en ese prescrita por un momento. médico, ya Sí, está. sí. Bueno, pues no se le debió dar mal porque con el dinero que había conseguido, Dorotea alquiló una casa de 3 pisos y 16 habitaciones Vaya. en el downtown, ahí en el centro de Sacramento. Ujú. Una casa que convertiría en pensión, hombre, ya me dirás tú. 16 A habitaciones, ver qué. para ti sola. Claro. Entonces, bueno, pues era una progresión natural en su carrera, una forma de convertir en su trabajo, convertir su trabajo con los mayores en algo a mayor escala, ¿no? Porque esto date cuenta que iba con un viejo a su casa un día, luego con otra vieja a su casa otro día, tal. Era a mayor escala y mucho más rentable. Claro. Si tienes 16 habitaciones, 16 cheques que cobras algo que se te queda ahí. Sí, ya, vamos. Claro. Sí. Pero claro, también mayor escala pues necesitaba también a un hombre más joven que le hiciese el trabajo físico así más duro. Y bueno, pues lo que se le ocurrió fue intentar contratar a vagabundos. Mira tú. Y borrachos y cosas así que había por la calle. Pero como que ahí no le salió bien y bueno, pues ella con sus historias de soy mexicana, con su acento falso y su tal, pues al final donde encontró la ayuda que buscaba era en la pequeña comunidad de inmigrantes ilegales hispanos de Sacramento. Anda. Encontró ayuda y encontró el amor por tercera vez. ¿Vale? Bueno, la pensión abrió las puertas en 1966, justo el año, o sea, el Johansson se divorció de él en el 66, pero bueno, se había ido antes. Y casi inmediatamente tenía todas las habitaciones llenas, 16, que se dice pronto. Exitazo, pensión puente. Bueno, pensión lo que fuera. Claro. Por aquel entonces. Pensión de momento Johansson, Dorotea Johansson. Se queda con el apellido. Con Scarlett. Se queda con el nombre del segundo. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues el Estado tenía una cantidad enorme de vagabundos y de discapacitados a su cargo y los trabajadores sociales, pues, veían que Dorotea les proporcionaba a sus inquilinos, pues, ropa limpia, comida casera todos los días. Pues es que la consideraban casi una santa. Ya. O sea, mira, esta abuelita que es maja y tal. Sí. Y bueno, pues que la pensión no tuviese una licencia. Bueno. Hace mucho servicio a la comunidad. Efectivamente, nos apaña aquí de maravilla y vamos a hacer la vista gorda porque nos viene muy bien, claro. Minucias. Sí. Y los tiene limpitos y los tiene cuidados. A ver, claro, esto de los vagabundos fue porque creo que fue en el 63, cuando Kennedy hizo lo de desinstitucionalización o algo así, lo llaman, de los psiquiátricos. Vale. Entonces, claro, pues toda esa gente que antes metían a un psiquiátrico y ahí te pudras, pues claro, pues, temas de seguridad social y tal, como los psiquiátricos debían estar hasta arriba, pues para la calle, como ya empezaba a haber medicación también para esas enfermedades, claro. Pues es como, pues tú con una pastillita a la calle, pero claro, tenían una mano delante y otra detrás, entonces tenías, pues, yo qué sé, esquizofrénicos tirados por la calle, y bueno, y siguen estando, ahora mismo en Estados Unidos, claro, en cualquier ciudad que vayas. Sí. Entonces, pues, claro, lo juntas con, pues, y claro, en los años 50, 60 y antes te metían lo que decíamos con Fritz Hartmann y eso, te metían al psiquiátrico por ser homosexual, por ser epiléptico. Sí, era el cajón desastre de todo lo que no... Ya no solamente es esquizofrénico que dices, bueno, vale, sí es una enfermedad mental, o sea, es... Sí. Entonces, claro, pues a lo mejor incluso un alcohólico, un drogadicto, un adicto a, yo que sé, la morfina, pues eso, se iban a la calle y pues nada, a la calle a beber. Ya. Vagabundos. Claro. Que nos vamos. Dorotea, el ángel de la guarda para todos estos... pobres descarriados. Perdidos de la mano de Dios, eso, almas descarriadas. Bueno, pues hemos dicho que en la comunidad hispana encontró ayuda y encontró el amor. ¿Vale? Dorotea, en total, se casaría 4 veces y se divorciaría 2. ¿Las cuentas? Aquí ya empezamos no Sí, no quiero... Vale, nos cuentas. Bueno, se casó con Roberto Puente. A ver, de Johansson sí que estaba divorciada. Total, que se casó con Roberto Puente, un inmigrante mexicano de 20 años, que tenía 20 años menos que ella, en Ciudad de México en 1968.
Encima fue a Ciudad de México, órale, o sea que Sí, ahí sí. bien, ya es uno de los sueños de su vida, de soy mexicana, Te soy iba a mexicana. decir, cumpliendo sus Por ilusiones. Sí, fin, sí. un marido mexicano, que voy a tener un apellido español, y me caso en Ciudad de México, o sea, Sí, ta. sí. Pero ¿qué pasa? Que Roberto Puente vio el matrimonio pues como una oportunidad de regularizar su estado, era un inmigrante ilegal, entonces ahora me caso con una americana, ya soy ilegal, y de no trabajar, porque pues era obvio que Dorotea pues tenía dinero, vamos a ver. Ya. La casa esta que alquiló pues Le- no era sí, pequeña, sí, le iba entonces bien el tenía que tener negocio, ahí... claro. Entonces, bueno, pues en cuanto tuvo la ciudadanía asegurada, la fidelidad de Roberto en el matrimonio pues como que Brillaba por su ausencia. dejó de existir. Entonces, bueno, el matrimonio solo duró 2 años, porque a ver, es que también ya no es que tuviese 20 años menos que ella, que él tenía 20 años, es que ella tenía el cuerpo tan maltratado que es que parecía mucho mayor de lo que era, aunque tuviese 40 años, Sí, parecía que tenía 60. De ya, hecho, era una mujer que estaba... cuando la arrestan tenía 59 Ujú. y ella decía que es que tenía 77 Madre de Dios. y los aparentaba. Y los aparentaba, que es lo Aparentaba peor. los 70 y... Ya. O sea que con 40 imaginamos que no era para Entonces, nada una cuarentona de buen ver, que estaba estropeadísima y cascada. claro, nana, que parecía una sesentona. Sí. Ponle. Entonces, bueno, pues Roberto, el amor, pues no. Pero bueno, el matrimonio duró 2 años, pero Dorotea mantuvo el apellido de este marido. Ujú. Es lo que te digo, llevas toda tu vida diciendo que eres mexicana. Y ahora que lo has conseguido, que lo tienes de apellido ya, El Johansson muy mexicano no suena, pero sonaba. Puente ya Es suena otra mejor. cosa. Entonces, claro, el apellido ya se convirtió en parte de su engaño. Utilizaba el apellido español para que la gente pensara que sí que venía de una familia mexicana. Mm, Esto también le ayudó a obtener inquilinos más tarde, porque bueno, pues muchos inmigrantes claro. hispanos, Sí. además como ella hablaba español, pues se fiaban más a lo mejor de una abuelita mexicana que no tal. Sí. Y pues eso lo usaba como una especie de conexión étnica, si quieres llamarlo, con ellos. Bueno, étnica no, pero bueno. Sí, pero bueno, Sí, una que conexión de, establecía pues ahí un eso, vínculo de confianza que a ellos les daba mucho más seguridad. somos todos Claro. latinoamericanos y tal. Sí. Y bueno, y aparte, pues entre eso y el aspecto que hemos dicho de abuelita inofensiva, pues la gente es que bajaba la guardia delante de ella. Claro. Sí. Y así pues evitaba también la detección de los trabajadores sociales, de los agentes de la condicional y de la policía en general. Ujú. ¿Cómo va a hacer algo esta viejecilla? Mira la que maja. Esta ancianita. Con 70 y Claro, tantos años. fíjate. Luego también otra, esta de Munchausen, bueno, no Munchausen porque no tenía síntomas, pero también en su momento, que es que estoy muy malita a punto de morirme porque tengo cáncer. Primero decía que tenía cáncer de pulmón y luego decía, luego más adelante decía que estaban dándole rayos o algo así porque tenía un tumor cerebral. Vamos. Más capas de estas de los engaños. Es que si me pongo a enumerar todas, Sí. estamos aquí hasta mañana. Pero bueno, cosas de Que estas. Entonces, claro, a también ver, para el saco, vamos, enfermedades falsas. aparentaba lo que dices, aparentaba a los 70 o cuando tenía 50. Ujú, Entonces, ujú, sí. bueno, Vamos. entonces ya nos vamos a 1976. Ujú. De momento ha llevado la pensión. En principio todos vivos. Y bueno, 1976, 9 años después de su matrimonio fallido con Roberto Puente, se casó por cuarta y última vez, sin haberse divorciado Vale, bien, iba a decir yo, porque a mí del Roberto. Sí, aquí me faltaba aquí una información. Sí. O la bigamia, pues se casó con otro hispano, alcohólico, Pedro Montalvo, en una pequeña ceremonia en una iglesia local. Evidentemente nunca rellenó el papeleo. Vale. Tonta no era. Pero, pues oye, también el apellido Montalvo, quieras que no, también me gusta. Aquí este matrimonio con Roberto Puente le duró 2 años, que bastante le duró. Este duró unos meses porque ya Dorotea, que estaba harta de las palizas que le daba el borracho de su marido, pues lo que empezó es a frecuentar bares buscando hombres, sobre todo, pues hombres mayores, sobre todo pensionistas, pues eso que recibían pagas de la seguridad social, recibían pensiones. Sí. Entonces, porque es lo que dices, a ver, parecía mayor de lo que era, pero luego era muy coqueta. Luego se ponía ahí sus vestidos Se finos, arreglaba, su perfume, se maquillaba, se maqueaba. Sí. Y como que tenía como mucho glamour, ella exudaba glamour. Y eso, y que lo que dices, tenía una labia que no veas,
pues bueno, ella se iba al bar y empezaba a contarles mentiras, que si era una actriz famosa, que se había trabajado con Rita Hayworth. Vamos. ¿En qué películas? No, siempre hacía el papel de mala. Y les hablaba de sus papeles en películas que no existían. Directamente. Pero así, Sí, con todo su morro. Vamos. También decía que era naturópata, esto es medio verdad, en su cabeza. A base de practicar. Claro, claro. Y entonces, claro, estamos hablando de pensionistas. Sí. Pues, ¿qué van a hacer? Quejarse de sus dolencias. achaques. Como buen viejo. Entonces, claro, escuchaba pues las quejas sobre las enfermedades de aquí, de estos señores, para luego sugerirles métodos para mejorar su salud. O sea, es que como buena naturópata ella, Sí. pues escuchaba y tal. Y luego también, algunas veces conseguía que estos señores que se ligaba se convirtieran en sus inquilinos. Y después de eso, pues cuando llegaban a la pensión, ella lo que hacía era que se quedaba con los cheques que les llegaban a los inquilinos, ¿vale? Los cheques de la seguridad social o de la pensión. Vale. Ella les tenía, como la mayoría eran, lo que dice, sobre todo eran jubilados y muchos alcohólicos y tal. Por ejemplo, a los alcohólicos, cuando llegaba el cheque, les daba un poco de dinero para que no, en principio, ella haciéndose la buena, para que no bebiesen, pero el alcohólico lo que hacía era, los dólares que me des, me voy corriendo al bar y me los fundo. Sí. Pero el resto se lo quedaba ella. Con la excusa de Entonces, claro, lo hago por tu bien para que no te los bebas de golpe. Claro. Y pues con los viejos pues lo mismo, tampoco tenían muchos gastos, pues bueno, pues me los quedo entre lo que les cobraba de alquiler y no, pues Pero ellos se eran... le quedaba entre las uñas. Sí, ellos sabían que ella se quedaba con una parte, conseguía convencerlos de alguna manera de mejor te lo guardo yo, o ni siquiera se daban cuenta. No se daban cuenta. O sea, los alcohólicos y tal, sí, pero al resto, pues... Pues bueno, ellos mientras tuviesen casa y comida Sus caliente y necesidades tal, y les cubiertas, trataba bien. claro. Sí. Entonces, en ese sentido, sí, pero bueno, pero luego una buena porción de la pensión o tal, pues, para mí. Sí. Entonces, claro, la cabrona había amasado una fortuna considerable. Entonces, la progresión natural era ir a la clase más rica. O sea, ya he salido de la nada, ya estoy aquí Sí, montada en el dólar. en una buena posición, pues ahora ya voy a la clase pudiente. Sí. Entonces, pues, bueno, ella donaba a eventos de estos de caridad y cosas de estas, ¿no? Y donaba un montón de cosas, sobre todo a la comunidad hispana. Vaya. Y pues así, cuando se codeaba ahí con la Jessie, pues conoció a Ruth Monroe, una señora que era dueña de una empresa de catering. Vale. ¿Qué pasa? Que la inversión inicial y el apoyo financiero de esta empresa venían de su marido. Pero el marido estaba enfermo de cáncer, entonces el negocio se estaba viniendo un poco abajo, porque también pues todo el tema de la hospitalización y Claro. todos los tratamientos del marido, pues al final eran muy caros, ¿no? Ahí se les estaban yendo los dineros, claro. Entonces Dorotea y su dinero aparecieron, como siempre, como caída del cielo. Ya. Entonces, bueno, en la primavera de... la primavera de 1982, pues eso, poco a poco se van haciendo amigas, Dorotea y Ruth. Y bueno, un año después de asociarse, en la primavera del 82, el marido de Ruth empeoró y ya tuvo que ingresar en paliativos. O sea, ya el hombre ya de ahí no salía. Sí. Entonces, claro, también la economía de Ruth pues también se resintió. Lógicamente. Tener 24 horas al día a tu marido en el hospital, pues Claro. entonces... Y claro, ya tenía una edad, ya era una mujer mayor también, entonces pues tampoco quería... Este era su segundo marido. Entonces tampoco quería estar ella sola. Ya. ¿Qué pasa? Pues aquí mi amiga no se lo pensó dos veces y le ofreció una habitación en su pensión, en su casa de huéspedes. Vente conmigo. Claro. Y pues Ruth, pues oye, pues sí, pues mira, con lo maja que es esta y así no estoy sola, pues me voy a la casa de huéspedes con ella. Sí. Dorotea fue una casera excelente, la tenía ahí 24 horas al día, la cuidaba, le hacía comidas, bueno. No había queja. Un amor, además, claro, es que claro, además no solamente era Inquilina, una inquilina, sino que es que encima era amiga, ¿no? Hasta que Ruth cayó enferma, ¿vale? Al principio estaba como muy cansada por las mañanas, sin fuerzas, y Dorotea, pues
la cuidaba y la consolaba a base de cócteles, que Ruth era abstemia, por cierto, no había bebido nunca en su vida, pero bueno, pues al final el coctelillo pues le hacía que se olvidase un poco de... Pues también la señora estaba muy deprimida, tenía al marido muy malito. Claro, y un poquito de y alegría tal. en forma de alcohol. Entonces, claro, pues la coctelera por un lado animaba a Ruth, pero por otro lado permitía a Dorotea administrarle el alcohol y los medicamentos que eran lo que le estaba causando la enfermedad. Barbitúricos. La madre que la hizo. A finales de abril de 1982, Ruth estaba muerta y la policía en su habitación. Claro, Dorotea nunca fue sospechosa en su muerte, porque aparentemente estaba destrozada por la muerte de su amiga. Sí. Entonces, claro, les dijo a los agentes que el marido de Ruth se estaba muriendo y que ya estaba muy deprimida, y estaba bebiendo. Sí, claro. Y bueno, pues la autopsia reveló una sobredosis de medicamentos que Ruth tenía recetados. Volvemos a lo de los casos anteriores, claro. Así que la causa de su muerte quedó como un suicidio. La señora estaba deprimida y se suicidó con alcohol y pastillas. Sí. ¿Pero qué pasa? Que uno de los hijos andaba un poco mosqueado porque Ruth tenía hijos. Desde que se había mudado, las cuentas personales de Ruth se habían ido vaciando poco a poco y el dinero había ido a la cuenta conjunta que tenía con Dorotea de la empresa esta de catering en la que se habían asociado. Entonces el hijo de Ruth estaba un poco mosca e hizo que la policía investigara esto de que le estaba robando. Y Dorotea fue condenada a 5 años de prisión, no por el suicidio inducido a Ruth, pero por el tema sino económico. por los chanchullos. Sí. Y bueno, aparte de estar condenada a 5 años de cárcel, tras su estancia en la cárcel no podría volver a tener una casa de huéspedes. Esa era una de las condiciones. Bien. Cuando saliera. Sí. Bien. En teoría. Que se lo va a pasar por el arco del triunfo, ya te voy haciendo spoiler. Claro, en teoría era una idea estupenda, pero aquí Dorotea se lo pasó por el forro. Dorotea hace siempre lo que quiere, cuando quiere, como quiere. Pues en la cárcel, ¿vale? Dorotea, estos 5 años que la condenaron, empezó a cartearse con un hombre llamado Everson Gilmuth, que era un jubilado viudo con varios hijos que vivía en Oregón. Totalmente perdido el hombre, claro, desde que se había muerto su mujer. Estaba el pobre que pues ya con 70 años no sabe salir a ligar y esas cosas. Entonces, bueno, pues él escribía a las señoras de la cárcel y bueno, pues con su labia también en versión escrita, pues creyó encontrar una nueva esperanza de futuro con Dorotea. Incluso planeó mudarse a Sacramento para vivir con ella y había planes de boda incluidos. Vamos. Tras 3 años en la cárcel, Dorotea salió con la libertad condicional en 1985. Y ahí estaba Gilmuth esperándole con su brillante furgoneta roja, una pick-up de estas. Se abrazaron, fue todo muy bonita. Ella le dio un casto beso en los labios, plan, abuelita total, y se marcharon a vivir el resto de sus vidas juntos, o bueno, al menos los 3 meses que le quedaban a Gilmuth. Pobre. Porque le duró menos que un bocata a la puerta de un colegio. Dios. Gracias al dinero de aquí del señor Everson Gilmuth, Dorotea alquiló una casa un poquito más pequeña que la anterior, que es que aquello de 3 pisos y 16 habitaciones canta mucho cuando te han dicho que no puedes volver a tener una pensión. Pero bueno, misma calle, la calle F, pero un poquito más abajo. Abrieron una cuenta bancaria juntos y Everson Gilmuth hizo que su generosa pensión llegase directamente a esta cuenta. Pues ya pensando en los planes de boda y estas cosas, ¿no? Sí, el pobre ya estaba allí. Estaba maravillado. Sí, embelesado ella ya completamente. estaba planeándolo todo desde el momento que le llegó la primera carta. Menuda hija de perra era. Entonces, bueno, él estaba maravillado por lo querida que era su Dorotea en la comunidad de Sacramento. Y Dorotea estaba maravillada por cómo los servicios sociales pasaban de los jueces y volvían a llevar gente a su nueva pensión. Vamos. Es que esto es muy fuerte, ¿eh? Es que estaban hasta arriba, entonces mejor eso. Malo conocido, por la calle, sí, ¿no? sí, ya. Y bueno, al fin y al cabo la habían condenado por haber robado a la Ruth Monroe, que era una tía que tenía dinero. En principio, lo de los cheques de la Seguridad Social de los inquilinos. Claro, esto es un detalle importante que ellos no les hizo sospechar, ¿no? Pues podía haber sido una movida económica entre ella y su amiga que no tenía que ver, claro, con la gente que luego alojaba en su pensión. Sí.
En un principio... Claro, y a mí lo que me alucina es que sigue teniendo esta imagen de abuelita tal, es como esta abuelita inofensiva ha estado 3 años en la cárcel, de 5, que luego se ha portado muy bien y la han dejado salir antes, pero que ha estado en la cárcel, algo habrá hecho. Pero bueno, has estafado a tu amiga, pero bueno... corramos un sí, estúpido velo. sí. Para cuando Gilmour quiso darse cuenta de dónde se había metido, ya estaba drogado, incapaz de moverse, tumbado en la cama de Dorotea. Madre mía. Pero que, claro, mientras que la muerte de Ruth Monroe tuvo una explicación lógica, Sí. vamos a llamarlo, ¿no? Entre comillas, Sí. suicidio por, se podría porque entender. estaba muy deprimida la señora. Claro, Gilmour, para tener 70 y tantos años, gozaba de buena salud. Entonces, hay que deshacerse del cuerpo. Directamente. Bueno, aquí, dato molón. Cuando murió, Everson Gilmour expulsó fluidos por todos los orificios de su cuerpo. La cama estaba empapada de vómito, heces y orina. Ay, Dios mío. Así que Dorotea rápidamente, así, se inventó un método para deshacerse de los cadáveres que luego repetiría. Así, le salió así de primeras con pero luego ya le cogió el gustirrinín. Entonces, lo que hizo fue, envolvió al señor Everson en las sábanas, así como en una crisálida. Sí. Después lo envolvió en plástico de embalar, hasta que ningún fluido, solamente olía un poquito a muerto, saliese de él. Vamos. Sí. Y claro, ¿y ahora qué hacemos? Porque eso no se puede quedar en casa. Porque además es que se están quejando algún inquilino de que huele mal. No, son las ratas muertas que tengo. Hay una rata muerta en el sótano. La No, cosa es que son empezaba... las tuberías, que claro, es una casa vieja. Sí. Es el abono que he hecho al jardín. Porque claro, pero claro, tienes ya la gente empieza... Aquí huele a muerto, pues yo no he sido, ¿no? Tenía el fiambre liofilizado allí, pero eso no se podía quedar así, claro. Ya. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? Pues voy a contratar un ex convicto, un tal Ismael Flores, que antes de su condena había trabajado de carpintero y ya le había contratado alguna vez pues para hacerle algún arreglillo en la casa. Entonces, le pidió a Flores que hiciese una caja de más o menos 2 metros de largo para meter unos libros viejos que iba a llevar a un trastero en las afueras. Vale. Hasta ahí bien. Y como pago le daría la furgoneta de su novio, esa pick-up roja en la que le fue a recoger a la cárcel hace 3 meses. Porque se había mudado a Hollywood, la había dejado, se había mudado a Hollywood y ya no la iba a necesitar. De regalito para ti. Así que, pues, como pago te doy esto. Claro, a él le pareció un poco fuerte porque dices, por hacerte una caja de pino, me parece mucho. Pero bueno, oye, yo no voy a ser quien te diga que a mí la furgoneta me viene muy bien. Entonces, bueno, él... A caballo regalado. Hizo su cajita y tal. Él le llevó la caja y al día siguiente, claro, le pidió ayuda para llevarla al trastero porque ella sola pues no podía, y los libros, que yo con unas cuantas mudanzas a cuestas, es verdad que yo creo que pesan más que un cadáver, pero bueno, pues cuando llegó el señor Ismael a casa al día siguiente, la caja ya estaba llena de libros y ya le había puesto una tapa clavadita ahí bien con clavos, para que no se cayesen los libros. Entonces, pues bueno, le pidió ayuda para llevar la caja de los libros, comillas, al trastero. Y a mitad de camino, pues dijo, no, Dorotea cambió de idea. Dijo, mira, al final estos libros no me sirven de nada, no los necesito. ¿Para qué voy a guardarlos? Sí. Meterlos en un trastero y que cojan polvo? Que ¿por qué no lo tiramos cerca del río? Que hay un vertedero improvisado ahí en la zona. Los tiramos ahí y a correr. Total, que bueno, pues el Flores pues dijo, bueno, un poco raro, pero venga, me han dado una camioneta. Yo no voy a decir que nada. Está prácticamente nueva, o sea que... Sí. Que yo los tiro donde tú me digas. Tras la extraña experiencia, Ismael Flores no volvió a oír a saber nada de Dorotea. Que dice, bueno, joder, después de darme una camioneta y después de haberle hecho alguna chapuza en casa, pues eso es que me tiene confianza y que a lo mejor quiere contar más conmigo. Nada más. No volví a saber nada de ella. El cuerpo de Everson Gilmour, pobre hombre, fue descubierto a la orilla del río por un pescador a principios de 1986. El cadáver estaba irreconocible. Entre la crisálida que le había hecho Dorotea, la humedad del río y el clima así cálido de California, la putrefacción se había acelerado una cosa fina. Madre mía. Entonces, claro, no pudo ser identificado. Y sin una denuncia por desaparición de Gilmour,
pues los policías no pudieron hacer nada. Se le identificó como un John Doe de estos, Sí. un cadáver sin nombre, Sí. y fue enterrado en una tumba anónima. No había denuncia por desaparición, supuestamente se había ido a Hollywood. Y estaba... Nadie, claro, pues... nadie no tenía familiares ni nadie que lo hubiese echado en falta ni nada. Sí tenía, luego al final, pues cuando la juzgan sí que tenía una hermana que sí que se interesa por él y tal, y suma 2 y 2 y dijo, ostras, pero en ese momento... En el momento no... La cabrona de la Dorotea no... De vez en cuando le mandaba alguna carta, en plan de, pues sí, estamos bien y ya está, pero bueno, sí que andaba con la mosca un poco detrás de la oreja, pero tampoco se enteró de que encontraron un cuerpo y tampoco... Claro, sí, a la policía no le constaba... Sabía que su hermano estaba desaparecido, con lo cual... No le constaba denuncia por desaparición, así que aquella cosa que apareció, pues nada. Sí, un señor sin nombre y a Pues correr. John Doe. Ya está. Entonces, bueno, mientras tanto, los trabajadores sociales, ellos a lo suyo, habían estado llevando huéspedes a la nueva pensión de Dorotea, pero desde que abrió. O sea, que es que la pensión abrió a nada y menos de haber salido de la cárcel, donde te recuerdo que no podías abrir una nueva casa de huéspedes. Y vale. una pregunta que me surge a mí. ¿Ellos sabían de esta prohibición y hacían un poco la vista gorda porque estaban hasta arriba de gente y era una manera de arreglar el problema? ¿O por un cruce de estos administrativos extraños no tenían constancia de esta prohibición? Algunos sí, otros no, pero por lo general no lo sabían, lo de la prohibición. Vale. O sea que realmente... Pero bueno, a ver, estaba la gente de la condicional de ella. Ese sí que hizo la vista gorda. Ya, porque se supone que tenía que ir a verla, ¿no? Y saber en qué andaba metida. Claro, entonces es como, bueno, pero ¿cómo le hace un servicio a la comunidad? Porque al final, pues, menos vagabundos que tenemos por las calles y los trata bien. Claro. Al final es como, bueno, déjala. Y recordemos que su delito, claro, al fin y al cabo había sido económico y total, no le hace daño a nadie. No de otra índole. Claro. Ya. Entonces, bueno, la pensión nueva era más pequeña que la anterior, pero Dorotea había calculado muy bien los huéspedes que necesitaba y la cantidad de tiempo necesaria para que empezasen a llegar los cheques. Porque claro, no es llegar y besar el santo, sino que bueno, pues a lo mejor pasaba un mes o así o 2 desde que empezaban a llegar los cheques y podría ir a cobrarlos. Sí. Había meses en los que cobraba más de $5.000. O sea, a ella en las uñas se le quedaban $5.000 limpios. Madre. Todo esto, claro, tax free. Sí. Sin impuestos. Sin declarar y sin nada, limpitos para el bolso. Para el bolso de marca, porque Qué ya te he dicho que era muy así y le gustaban mucho esas cosas. También empezó a planear cuándo echar a los huéspedes, siendo alcohólicos la mayor parte de ellos. A ver, echar, para tener un flujo constante, la tía ya estaba maquinando, en plan de... Sí, tenía... Para cuando desapareciese alguno, pues a ver, los alcohólicos vienen y van y desaparecen, y entonces, bueno, a muchos sí que los echaba o se iban o lo que fuera. Los invitaba a marcharse, sí. Sí, pero bueno, hubo 2 que se quedaron más tiempo del debido y pues, claro. Hubo que tomar medidas. Pasa lo que pasa. Poquito más radicales. Entonces, tenemos a Dorothy Miller, que tenía 64 años y un problema de alcoholismo. Además, la pobre mujer sufría de terrores nocturnos, lo que le vino al pelo a Dorotea para darle buenas dosis de somníferos. Fíjate. Lo malo es que, claro, siendo alcohólica, aguantaba bastante bien el alcohol. Entonces le resultó bastante más difícil matarla que a otros, porque lo que hacía era darles como a Ruth. Ya. Coctelitos Sí. con pastillitas poco a poco, y ya había una noche que ya se cansaba y ya directamente te echaba ahí un huevo de medicamentos y ya te quedabas ahí. Y era el golpe de gracia ya. Entonces, bueno, aguantaba muy bien el alcohol, pero al final, bueno, pues un día ya desapareció de la pensión sin dejar rastro. Pero bueno, es lo que dices, alcohólica, pues a lo mejor se ha ido a casa de algún familiar, a lo mejor pues se ha ido de borrachera y se ha perdido y vete tú a saber y aparece en otra ciudad, cosas así. El otro huésped, que también le dio un poco más de guerra, fue Benjamin Fink, de 55 años y también alcohólico. Había estado viviendo un tiempo en la calle y contrajo neumonía. Y todavía no la tenía bien curada. O sea que también me viene bien porque ese hombre está tomando medicación. Sí. Como resultado de la medicación de Dorotea, pues también un día desapareció. Y adiós Benjamin Fink y Auf Wiedersehen. Hasta luego. No sabemos dónde estará. La naturopatía funcionando a tope aquí. La naturopatía. Sí. Entonces, bueno, pues los cuerpos de Miller y Fink sufrieron la misma suerte que el de Everson Gilmuth.
Les cosió las sábanas, los envolvió en plástico. Pero no hizo nada más con ellos, ya que habían llegado noticias del cadáver sin identificar en el río. Entonces, claro, ¿qué hago con ellos? Porque ya otra caja de pino ahí tirada y tal, ya va a resultar, además que van en la misma crisálida Made in Dorotea, Dorotea Copyright, para deshacerme de los cadáveres. Entonces, sí, cantaba demasiado aquello ya, claro. Claro, cantaba la Traviata, eso. Entonces, bueno, pues ¿qué hago con ellos entonces? Pues contrato a un vagabundo alcohólico, al que llamaban Chief, para que me ayude a remodelar el jardín. ¿Vale? Al Chief le tenía todo el mundo una manía, es que ni los propios alcohólicos de la calle le podían ni ver, pero bueno, con Dorotea se llevaba bien, porque pues el tío no hacía preguntas y sí. Ya está. Entonces, bueno, pues a veces Chief trabajaba hasta altas horas de la madrugada, echando el abono apestoso que hacía que el barrio entero apestase a cadáver. Directamente. Así que bueno, pues tanto Dorothy Miller como Ben Fink acabaron enterrados bajo parterres de flores. Lo que viene siendo en el jardincito abono de la casa muy de Dorotea. ecológico. Sí. Criando malvas, que se dice. Que se dice directamente. No sé si eran malvas o qué era, pero vamos, madre. Entonces, claro, Dorotea, que lo que hemos dicho, una persona parecía una abuelita, adorable, es una persona inofensiva, la pensión impoluta tanto por dentro como por fuera. Bueno, pues como llegase un vecino y le pisase el jardín, le soltaba unos improperios de agárrate y no te menes. Dice, ¿tú aquí hay algo raro? A ver si se va aquí a descubrir el pastel. Claro. Pero bueno, total, Chief, aquí el amigo, volvía todos los días para acabar en el sótano, porque Dorotea les contaba a sus vecinos que estaba reemplazando el suelo de tierra con uno de cemento para que la casa estuviese más fresquita durante el verano. Cosas. ¿Qué se le ocurría aquí? Sí. El 19 de agosto de 1986, Betty Palmer tenía una cita en el médico, pero no fue. Bueno, acababa de mudarse a la pensión de Dorotea, pero esta no fue tan dócil como otros huéspedes, ya que quería llevar sus propias finanzas. Ella decía, a ver, yo tengo 77 años, he cuidado toda mi vida de mí, vas a venir tú ahora a meterme mano a al decirme dinero. qué hacer con... Claro, no, mis cheques los cobro yo y con mi dinero hago yo lo que quiera y yo te pago el alquiler, pero a mí y tal. El 18 de agosto, o sea, un día antes de la cita del médico, Dorotea había invitado a Betty, de 77 años, a su habitación a tomar unos cócteles con el resultado ya esperado. Los cócteles letales. Pero ¿qué pasa? Que esta vez había que ser más precavida, porque a los otros, bueno, pues eran dos alcohólicos y ya está, se fueron. El del Ben Fink decía, es que se ha ido a Maryland o algo así. Como, bueno, pues vale. Pero claro, esta igual se había quejado a alguien. Entonces hay que ser más precavida. ¿Qué hacemos? Pues antes de meterla en la crisálida, Dorotea y Chief le cortaron la cabeza, los brazos y las piernas. O sea que aquí ya el colega completamente cómplice y conocedor de toda la movida. Sí. Ya no solamente cava en el jardín y entierra crisálidas, no solo chapucillas, de abono, sino que aquí... Sí. Aquí ya, pero bueno, este ya es, te digo, que era un tío que por lo visto que ni en la calle le querían, o sea, que debía ser una alhaja con dientes. Sí. Entonces, bueno, esas partes del cadáver, la cabeza, los brazos y las piernas, se enterraron fuera de los límites de la ciudad, mientras que el torso acabó en el jardín delantero de la casa, o sea, porque los otros lo ponían, la casa, si tú ves un plano, el jardín lo tenía en un lateral, y ahí era donde iba enterrando los cuerpecitos, pero a esta la puso en el jardín delantero, el torso, nada más. Sí. Y, para más Inri, es que yo creo que la cabrona lo hizo a propósito, le plantó una estatua de San Francisco de Asís sobre la tumba improvisada esta de la Betty Palmer. ¡Qué mala leche! ¡Qué tía! Era mala, era un bicho. ¡Qué bicho! Bueno, aquí ya, como el modus operandi siempre es el mismo de toma unos costelillos... Ya no cuentas después del costelillo, vas a la crisálida y al jardín al lateral, porque la única que estaba delante era esta señora, la Betty Palmer. Pues bueno, otros huéspedes que sufrieron el mismo trato que estos fueron Leona Carpenter, de 77 años, James Gallup, de 62, y Vera Martin, que no duró ni un día en la pensión. Madre, la mujer. ¿pero qué dices? Esa, según llegó, ¿cóctel? Se fue para arriba a tomar unos cócteles y adiós. Y el propio Chief. Porque claro, Dorotea llegó a un punto que se empezó a poner un poco paranoica y ya se cansó de él y dijo, pues... Me lo tengo que sacar de encima, claro. Pues nada. Fíjate. Entonces, bueno, pues ahora que había comprobado lo fácil que le hacía la vida al asesinato,
porque como nadie se acordaba de esta gente, pues esos cheques seguían llegando a su casa, ellos desaparecían y ella seguía cobrando Y aquí no ha las pasado pensiones nada. y los cheques de la Seguridad Social, claro. Sí, sí. Entonces, bueno, pues ella no iba a parar, ¿yo para qué? Si esto Sí. se me da bien. Entonces, bueno, claro, lo que dices, el tipo de víctimas que escogía, que eran, pues eso, olvidados por la sociedad, por decirlo de alguna manera, hacía mucho más fácil que desapareciesen sin dejar rastro. Ujú. Pero ¿qué pasa? Que en algún momento la tenía que cagar. Ah, Y escogió una víctima que la gente no olvidaría tan fácilmente. mm. Y ahí ya fue donde cavó su propia tumba. Ja, ja, ja. Pero bueno. Entonces, bueno, hablamos del señor pobrecito Álvaro Bert, le llamaban Bert Montoya. Nacido en Costa Rica en 1936, era un hombre así como muy callado, que solamente hablaba español y principalmente consigo mismo y con las voces que oía en su cabeza. Era esquizofrénico, ¿vale? Tenía un poquito de retraso mental también. Ujú. Y pues eso, con la esquizofrenia, las conversaciones estas que tenía en español principalmente, eran con gente que nadie más podía ver. Ya. Bert, bueno, lo de Bert era... Ahora te cuento por qué, porque realmente se llamaba Álvaro, pero bueno, fue una confusión, Ujú. que luego también tiene bastante que ver. Pues el hombre pasaba las noches en un camastro proporcionado por Volunteers of America, Ujú. que era una asociación, pues eso, que daba cobijo a los alcohólicos y a los drogadictos que había por la calle. Sí. Pero claro, pues el hombre, que él no bebía ni gota de alcohol ni nada, lo único pues que estaba perdido, pues Sí, que es tenía pues, su un enfermedad vagabundo, mental pero porque y... tenía Sí. pequeño retraso y por la esquizofrenia, Sí, pero sí. no era peligroso ni nada. Ajá. Pero bueno, él dormía rodeado de alcohólicos y drogadictos peligrosos. Pero bueno, Ya. pues uno de estos alcohólicos pues le cogió como cariño a Álvaro, se llamaba Álvaro, Ujú. ¿vale? Y consiguió sacarle alguna palabrilla en inglés. Mm. Pensó que se había presentado como Alberto, en vez de Álvaro le entendió Alberto, y de ahí que le empezaran a llamar Bert, que Ah, fue el vale, mote que ya vale, se le vale. quedó para siempre, Sí, sí, ¿vale? sí, sí. El caso es que, a ver, él había emigrado con su madre, él era de Costa Rica, pero había emigrado muy pequeño a Nueva Orleans con su madre. Lo que pasa que luego pues se Ujú. había ido y tal. Entonces, hablar inglés lo hablaba, pero como tenía esta enfermedad y tal, y al final y al cabo su lengua materna era el español, pues bueno, cosas de Sí, la sí. enfermedad, básicamente. O sea, Sí, sí, que él sí, sí, sí. entendía, pero bueno, Pero que le tampoco hablaba mucho con costaba... la gente. Sí, sí. Él prefería Ujú. hablar con las voces en su cabeza, los espíritus, como lo llamaba él. Entonces, bueno, Mm. una de las miembros de Volunteers for America, Judy Moyes, le cogió cariño a Bert. Y Judy consiguió sacarle algo de información entre el español que había dado ella en el instituto y el poco inglés que el otro soltaba, pues consiguió, claro, se dio cuenta de que realmente era un inmigrante legal, porque Mm. ella tenía miedo de que fuese un inmigrante ilegal y no poder pedir nada, Ya, pero ya. era legal. Entonces pudo pedir ayuda médica y una paga de la seguridad social para él. Ujú. Ahora solo faltaba pues buscarle un hogar tranquilo para que no tuviese que dormir ahí con los yonkis. El pobre Claro. hombre ahí en un camastro tirado en el suelo rodeado de yonkis. Sí, sí, Fue sí, entonces sí. cuando oyó hablar de Dorotea Puente y de su pensión, que la visitó y que se quedó pues anonadada con la felicidad que aparentemente reinaba en la pensión de Dorotea, ¿no? Era Mm. el, vamos, lugar perfecto para dejar a Bert. Ya. Y a él también le gustó. Dijo, sí, me quiero venir a vivir aquí. Total que bueno, pues 2 días más tarde, Bert se mudó a la pensión y cuando Judy le visitó una semana más tarde, ya llevaba ropa limpia y nueva, tenía el pelo limpio y peinado, tenía la barba como cuidada. Bueno, además tenía un caso como de psoriasis crónica o algo así horroroso en la cabeza. Ujú. Esta se lo había curado. O sea, una maravilla. Bueno, vamos, claro. La tía tuvo que flipar, Sí, claro. sí, ella empezó a hablarle en español, el otro como que le cogió confianza y la cabrona pues se hizo querer y parecía que tenían como un vínculo así como entre los dos, ¿no? Como Ujú. que se llevaban muy bien y ella le cuidaba en un primer momento. Bert pasaba los días trabajando en el jardín, cuidando de las flores, no sea mal pensado, y haciendo pues tareas simples en la casa, ¿vale? Total, que bueno, Dorotea parecía haberle cogido cariño, pero en marzo de 1988 Dorotea y Bert fueron al edificio de administración de la Seguridad Social, donde Dorotea se registró como la prima de Bert para que todo su dinero se depositara en su cuenta, ya que por su retraso mental, pues
no podía ocuparse de sus finanzas él solo. Y qué fácil es aquí fingir ser el pariente de alguien, ¿no? O sea, esto es tremendo. O sea, pero bueno, Sí, el otro sí. tampoco dice nada, pues diremos que sí. La administración estamos viendo que brilla por su ausencia, o sea... Totalmente. Así que bueno, pues volvieron a casa y tal, pasó el tiempo y bueno, Bert volvió a trabajar en el jardín, esta vez cavando un profundo hoyo para un árbol que Dorotea quería plantar ahí en una esquinita del jardín. Cuando acabó el trabajo, Bert empezó a sentirse un poquillo mal. Cada día estaba más cansado y como más calmado, ¿no? Sí. Dejó de escuchar las voces y eso no le molaba porque él no quería tomar la medicación. Él decía que, claro, como Vale. había oído que las drogas eran malas, él decía, no, yo la medicación no la tomo, él prefería escuchar sus voces, Sí. pero bueno, él cada día estaba más tranquilo y tal. Hasta que un día, ya directamente, Bert desapareció y apareció un melocotonero plantado en el agujero al que estaba destinado, aunque el agujero no era tan profundo como antes. Madre. Ya sabemos dónde ¿A está. dónde fue a Pero parar bueno. el bueno de Bert? Entonces, bueno, el resto de huéspedes se sorprendió de que Bert, con lo orgulloso que estaba de su jardín, con lo que lo cuidaba y tal, pues que no hubiese salido a ver el melocotonero. Ujú. Dorotea empezó a llorar, diciendo que su querido Bert se había escapado por la noche, después de que su hermana y su cuñado contactaran con él. Así que nada, Bert se fugó, supuestamente. Y se marchó. Ya. Pero no. En octubre de 1988, claro, pocos días después de la desaparición de Bert, Judy Moyes apareció por la pensión para verle. Dorotea le dijo que estaba enfermo, que estaba en la cama y que no podía verle. Vale. Judy no se quedó muy convencida y se puso en contacto con la asistente social de Bert para que investigara el caso. Ujú. La tía llamó y bueno, al principio le contaron la misma historia que a Judy. Pero después Dorotea le contó, o sea, como al día siguiente, Dorotea le contó que había dejado la ciudad y que se había ido con su hermana y su cuñado a México. Recordemos que Bert era de Costa Rica. De Costa Rica. Vamos, confusión geográfica importante aquí. Se había ido a México a visitar a su familia. Judy Moyes, la que le había cogido cariño, que conocía bien la vida de Bert, sabía Dijo. que este no había pisado México en su vida, Sí. que no tenía familia allí y que ni siquiera sabía el número de teléfono de su hermana. Ya. O sea que al asistente social Aquello. Dorotea claro, le dijo que Bert lógicamente- había decidido quedarse a vivir con la hermana. Y aquí esto a mí me huele a chamusquina. Sí, sí, le sonó raro. Bueno, la asistente social, aquí es una de las cosas que más me gustan. Poco después, la asistente social recibió una llamada de un hombre que decía ser el cuñado de Bert. A ver, recordemos que Bert solo le llamaban ellos Sí. porque le había puesto el mote el alcohólico este. O sea que no Sí, le puede sí, que llamar Bert, realmente- su cuñado le llamaría Álvaro. Claro, bien, bien, sí, sí. Y sí, que este se iba a quedar con él y con su mujer. Es una pena que el hombre que llamaba, en vez de dar el nombre falso que le había proporcionado Dorotea, dijera el suyo. Pero es que no contento con esto, había dejado un mensaje en el contestador que decía, soy Don Anthony, digo, Michelle Obregón. sí. Pero qué caca de cómplice, Dios mío. Ojo, cuidado. Y cuando le llamó, de hecho, cuando le dijo Michelle, no es un nombre muy español, perdón, quería decir Miguel. Y es como, a ver. Dios. Pero, ¡Qué hola, soy Don chapuza! Anthony. Ay, digo, Michelle Obregón. Y luego les mandó una carta y me firmó como Michelle Miguel. Dios mío. Pero bueno, O sea, que esto es de traca ya, ¿eh? Es Pobre como- Bert, pero esto es de verdad, de que dices, Sí. ay, por favor. Bueno, la asistente social evidentemente llamó a la policía y el detective John Cabrera, retrotraemos al principio, el que nuestro- tiró de la raíz del árbol, Sí, sí, sí. decidió visitar la pensión ese mismo día, porque ya, a ver, había rumores de que decían que si olía mal los vecinos se quejaban, Claro. pues la típica historieta de es que está en tierra, tiene cadáveres en el jardín, pero bueno, habladurías, tampoco había nada. Sí, sí. Que empieza la bola a Pero rodar y que entre bromas y veras dices, a ver si aquí iba a pasar algo. Claro. Ya. Total, que el detective John Cabrera visitó la pensión ese mismo día, interrogó a todos los huéspedes y todos le contaron la misma historia. Pero uno de ellos, John Sharp, cuando no le vio Dorotea, porque claro, la otra estaba ahí mirando a ver qué le contaban, Ujú. le acompañó hasta la puerta y cuando no le veía le dio un papelito así en la mano. Cuando se fue, iba a decir el doctor Cabrera, no, el detective Cabrera leyó el papelito y ponía, está obligándonos a mentir. Total, que se quedó por ahí
dando una vuelta y cuando Sharp más tarde salió por tabaco, volvió, ¿eh? Bueno, pues el detective le llevó a un café para que pudiesen hablar, para que pudiesen charlar Claro, tranquilamente, ¿no? Que le contase más. tranquilamente. Sí, Entonces sí. John Sharp le habló de las obras constantes que había en el jardín, de los huéspedes que después de ponerse enfermos desaparecían misteriosamente y de los olores a muerto. Y el olor a muerto, dice, es un olor que reconozco porque había trabajado en una morgue Toma. años antes en Kansas. Entonces, esto a mí, lo de que son las tuberías, no, a mí no me la cuelas. Esto huele a muerto. Sí. No me vengas con esas porque no. Así que bueno, 11 de noviembre de 1988, día del armisticio, Cabrera ya volvió a la pensión ya con unas palas, con otros agentes y con el agente de la condicional de aquí la señora Dorotea Puente. De Dorotea. Ella, con todo su santo papo, les dio los buenos días y les ofreció un café. Cabrera le pidió permiso, bueno, después de, lo diré, mirar toda la casa y... Sí, registrar todo, sí. Que además registrarlo todo, había una habitación que ella decía, es que esta habitación está maldita porque han muerto varios huéspedes aquí. Y olía a muerto. Que bueno, luego, esto ya después, cuando levantaron la alfombra, se veía que por debajo tenía sangre o fluidos o vete tú a saber qué. ¡Ostras! Y claro, aquello olía, pues tú imagínate. Bueno, el caso. Cabrera le pidió permiso para cavar en su jardín. Y Dorotea, con su par de ovarios, se lo dio. Y así descubrieron el primer cadáver en el jardín de la pensión de Dorotea Puente. ¿Qué pasa? Que por desgracia Cabrera no podía hacer nada, ya que no podía ser el cadáver de Álvaro Montoya de Bert, que era por el que tenían una denuncia de desaparición. Vale. Porque no podía haberse descompuesto hasta los huesos en el poco tiempo que llevaba desaparecido. ¿Vale? Recordemos que lo que tiró era, pues, lo que tenía una cosa que parecía ahí como cuero y era básicamente huesos. O sea, no había dado tiempo claro, a que se hubiese descompuesto tan rápido. Sí. Entonces, bueno, Dorotea le decía que no sabía dónde había salido el cuerpo, que no entendía qué estaba pasando, pero bueno, como son casas viejas, pero era una casa victoriana, pues a lo mejor gente que había vivido ahí antes habían enterrado ahí a gente. Venía ya con la casa. Esto es como Poltergeist igual. Es que la he construido encima de un cementerio indio, pues yo qué sé. Aunque los indios no llevaban zapatillas, pero bueno, en fin. Pero es un pequeño detalle sin importancia. Entonces, bueno, claro, a ella no podían arrestarla porque, bueno, ella se hizo la loca y realmente estaba colaborando. Entonces, bueno, la policía consiguió una orden para seguir excavando en el jardín, pero en principio estaban buscando eso, a Bert, no a este cadáver que se han encontrado, que además parecía, por el tamaño y tal, parecía de una mujer. Entonces, bueno, al día siguiente, mientras la policía estaba acabando, Dorotea preguntó a Cabrera si estaba arrestada. Y ante la negativa de le dijo que se iba a tomar un café a un hotel que había cerca para calmar sus nervios, porque esto de que están saliendo aquí cuerpos y tal, que estoy yo atacada de los nervios. Me deja muy mal cuerpo. Se puso ya monísima, con unos taconazos ahí morados, un vestidito rosa, un bolso morado a juego, un abriguito rojo, y en el bolso llevaba así como casi $4.000. Como quien no quiere la cosa. Nah, para tomarme un café, es que es un hotel caro. Entonces, pues, un poco de suelto para el café. Total, que el café resultó ser la estación de autobuses y un autobús a Los Ángeles, donde permaneció en el Motel Viking durante 3 días. Un motelucho así en una zona, sobre todo de población hispana, ella como siempre, mexicana hasta el fin. Y bueno, intentó llevar ahí un perfil bajo, ¿no? Que bueno, la estaban buscando, claro. Imagínate en Sacramento, que se les había escapado delante de las narices. Total. La policía, la televisión, bueno, Cabrera tenía que estar, de búsqueda. Que se subía por las paredes. La Cabrera y toda la policía. Aparte, la cabrona había sido muy lista, había comprado un billete a Las Vegas, pero luego no lo había usado. La gente, pues eso, buscando un vuelo de no sé qué compañía a Las Vegas que mirasen a ver si había ido ahí. Luego la cabrona se había cogido un autobús y se había ido de Los Ángeles. Bueno. Sí. Pero claro, ya al final, pues el cuerpo te pide marcha. Y cansada de estar encerrada en la habitación, pues volvemos a la rutina esta de pescar hombres en bares, ¿no? Ser posible pensionistas. La cabra tira al monte. Se repintó, se perfumó, se puso sus tacones y pues ahí se fue a un bar. Ahí conoció a un tal Charles Wilkes,
que estuvo flirteando con él, era también jubilado, le dijo cómo podía aumentar los beneficios de la seguridad social. Bueno, y quedó con él para el día siguiente, porque además la tía iba como súper rápido, en plan de, es que yo también estoy sola, me acabo de quedar viuda, vengo de San Francisco, me han robado el bolso, y bueno, pues mira, si quieres, pues podemos cenar los dos juntos en Acción de Gracias y nos podemos mudar juntos. Y el tío dijo, echa el freno, Madaleno. O sea, yo quedar contigo mañana y tal, sí, pero... Pero bueno, Pero él quieta, para. iba a quedar con ella. Sí, Pero sí, sí. es eso, Hay algo ahí que no... quedaron para el día siguiente, pero le olía un poco a chamusquina. Ujú. Entonces, bueno, él como que estaba seguro de que la había visto antes en algún sitio. Ella se presentó como Donna Johansson, por cierto. Pero, no sé, igual podía ser la señora esta de Sacramento que está saliendo en las noticias, que la vez de Donna sea Dorotea, no sé, Me tendría que quiere verlo. sonar a mí, fíjate, y no sé de qué. Total, que en vez de llamar a la policía por si acaso a lo mejor iban y le molestaba a ella en el caso de que se hubiese equivocado, pues lo que hizo fue llamar a un periodista de la CBS que se acercó a su apartamento. Y cuando vieron a Dorotea en la tele, pues sí, es ella. Es ella. Pero ojo, cuidado, que el otro decía, oye, ¿y podéis ir a arrestarla más tarde? Es que mañana por la mañana he quedado con ella. O sea, quería meterla en caliente. ¿Qué dices? Pero qué tío. Es como... Pero vamos a ver, pensemos Desgraciado. con un poquito de cabeza. Que es una puta asesina, chaval. Joder. Pero espérate hasta mañana, anda, que es que he quedado por la mañana, igual me la fu. No sé, o sea, el viejo salido, ojo, cuidado. Pero ¿cómo estaba? Bueno, tío? total. El periodista dijo que Nanay llamó a la policía, rápidamente se fueron para el motel, arrestaron a Dorotea y tranquilamente, avioncito de vuelta a Sacramento, que además iba a la prensa también y también la entrevistaron y todo, y ala, a Sacramento que te vas. Ah, en el vuelo de vuelta todos juntos, Dorotea y prensa y policía, todos all together. Sí, y Cabrera y tal, y le hacían Qué preguntas y bonito. tal, y ella siempre lo negaba, o sea, era como, sí, yo he robado, yo he falsificado cheques y yo he robado, pero nunca he Sí. matado a nadie. Ostras, o sea, perdona, pero el momento Los rueda cojones. de prensa en el avión, o sea, Hay fotos de ella sentada al lado del detective y que está ahí con su cafetito en las tacitas estas de los aviones. corchopán blanco, de estas de poliestireno o como sean. Sí. Y tan la ves la ricamente, foto ahí ahí. ella sentada con su cafetito y pues eso, no sé si son el Sacramento, ¿cómo se llamaba? El Sacramento Bee o algo así, la oveja de Sacramento, algo así se llamaba el periódico. Ay, Dios. Y Qué bueno, bueno. pasamos el juicio porque, bueno, no comenzó hasta febrero del 93, o sea, más de 3 años, 4 largos después de su arresto por diversas causas. Sí, sí. Se la juzgó por 9 casos de asesinato, o sea, los 7 cuerpos que encontraron en su casa, En el jardín. en el jardín, más lo que dije, la hermana del Everson Gilmuth, al final conectó sumó 2 y 2 y dijo, este es mi hermano. Sí. Y el hijo de Ruth Monroe que dijo, esta japuta, mi madre no se suicidó, la suicidaron. La suicidaron. Sí, sí, sí. Pero bueno. Salían en total 9 casos. Sí, lo que pasa que el jurado al final era de esto, que no se ponían de acuerdo y al final pues solamente la condenaron por 3, ¿vale? 3 cadenas perpetuas, que no está mal, Que ya le llega. por los asesinatos nada más de Dorothy Miller, de Ben Fink y de Leona Carpenter. El resto quedaron No se así. pudo. O sea, no la declararon inocente, pero tampoco culpable. Ujú. Entonces, bueno, acabó sus días en la cárcel de mujeres de Chowchilla, que me encanta el nombre. Chowchilla y Vacaville, que también está por ahí cerca, que Vacaville era donde estaba Manson y eso es donde está Kemper. Me encanta el Ajá. nombre, Vacaville. Pues esto es Chowchilla, me pica la Chowchilla. Pues eso, acabó sus días allí, en Chowchilla, nunca admitió ninguno de sus crímenes y ya falleció por causas naturales el 27 de marzo de 2011 a los 82 años. Duró la tía, ¿eh? Joder. Y esta es la bonita historia de Dorotea Puente, que me he saltado así un poco el juicio porque ya bastante hemos tenido y ya bastante largo se está haciendo, pero bueno, Sí, se los sí. cargaba a todos igual, hacía ahí la crisálida Sí, copyright sí, sí. Dorotea y al jardín. El paquete. Y si no fuese por Bert, Mm. seguía cargándose a la gente, o sea, porque... No, y habría seguido hasta tener una plantación frutal que ocuparía toda la calle ya. Sí, sí, sí.
O sea, ya no le quedaba sitio en el... he visto, pues eso, como una especie de plano de la casa y de dónde estaban los cadáveres y dices, sí, es que ya no tenía sitio para más, pero bueno, yo imagino que sería pues como las tumbas de los militares alemanes, que cuenten 4 en una, ahí unos apilados encima de otros. Y bueno, el jardín delantero donde habían enterrado el torso de la señora esta, Con la estatua. ¿cómo se llamaba? Con el San Francisco de Asís, la japuta. Sí. Pues bueno, a lo mejor ahí sí que quedaba sitio, pero vamos, que si no llega a ser porque el pobre Bert le tenían cariño, Y que el pobre claro, hombre, hubo claro, luego quien se preocupó de su paradero y de intentar indagar qué había pasado con él, claro, sí. Y la asistente social, bueno, no la asistente social, la voluntaria, la Judy Moyes, la que era voluntaria en el Volunteers for America con los drogadictos y tal, Sí. que a esa mujer nunca se perdonó haberle llevado a la boca del lobo. Claro, pero pobrecita, en el momento... Porque era... Sí, claro, un buen ¿no? sitio, Ella no sabía nada tampoco y lo visita y está bien cuidado y bien atendido, aparentemente, pues claro, se quedaría tranquila diciendo, pues mira, lo he llevado a un buen sitio, aquí está bien atendido. Claro. Pero hasta que la otra puta se cansó de él y... Pobrecito. Pues, no, se ha ido a México. No, se ha ido con su cuñada, con su hermano y su cuñado. El tal... De todas formas, te vuelves Michelle. descuidado, confiado, te patina la neurona, porque hasta entonces has tenido más o menos una sarta de mentiras bastante bien elaborada y bastante coherente, que digamos, va dando el pego y va colando, pero con el montaje de la falsa llamada y del falso cuñado, la cagó en estéreo, tío. Eso estuvo muy mal hecho, fue muy chapucero. Claro, pero a ver, ella contrataba lo que dices, contrataba vagabundos, contrataba convictos. Encima del Flores que le hizo la caja de pino para los libros. El Chief hasta que se cansó de él. Entonces, pues cogió al señor al Don Johnson, ¿cómo se llamaba? Don Anthony. El Michel Miguel. Claro, el problema es que cuando dejas porque la llamada, bueno, dijo Michel, luego dijo Miguel, vale. Pero claro, la putada fue que dijo, soy Don Johnson, perdón, Don Anthony, sale con Don Johnson. Y esto es Miami Vice. Me he confundido. Soy Don Anthony, digo Miguel Obregón, pues eso lo dejaste en un contestador automático, eso ya no se puede borrar. Culpa de ella no era culpa de que te pasa por coger al primer homeless que te has pillado por la calle. Claro, es que está subcontratando aquí. no cógete uno que sea un poco más avispado. Claro, ahí la liaste, parda, puente. Sí. Y claro, madre y luego mía, lo del Bert, pues bueno, ellos es verdad que tampoco sabían que lo de Bert era un mote que le habían puesto en este de Volunteers of America. Claro. Ellos siempre les dijeron que se llamaba Bert, pero claro, lo que no sabían es que era esta Álvaro. Gente la que le llamaba Bert. Su familia le llamaría Álvaro, claro. No Bert. Sí. Y que lo de Bert además venía por una mal confusión. porque el otro había entendido Alberto, perdón, y no Álvaro. Claro, sí. Hombre, todos los casos son tristes y seguro que si indagamos, pues estas personas que acabaron alcohólicas o lo que sea, pues lógicamente habrían tenido también sus vicisitudes, ¿no? Pero me da mucha penita, desde luego aquí Bert, Álvaro y el pobre viudo que le estaba esperando al salir de la cárcel. Me parece muy triste, muy triste. Esa escena me has dejado impactada. Está ahí esperándola, ilusionado, después de las cartas, una vida en común, un futuro, y le he durado telediarios. 3 meses. O sea, lo justo para abrir la cuenta juntos. Madre mía. Para que la pensión me caiga a mí. Y a correr. Luego la japuta, porque es que no tenía otro nombre, decía que es que era muy celoso y que al final lo dejó y él se fue a Hollywood y tal. Sí. A ver, no lo sé, a lo mejor el hombre era celoso, pero vamos, que es que no te crees de allí nada no de salió. Claro. Y esto no que me comentabas de cómo, de todos los fluidos que tenía y de cómo estaba el cuerpo y todo esto, reacción a los barbitúricos o a los medicamentos que le dio, que no sabemos por qué se encontraba tan lamentablemente. No, era por el plástico y las sábanas, porque claro, los envolvía en las sábanas, las cosía, luego los envolvía como en plástico de embalar, les ponía cinta aislante. Y luego había algunos que a lo mejor estaban en una manta también. Y bueno, de hecho había una que decían que no sabía si estaba muerta o había muerto. ¡Ay, la leche! Ya enterrada viva. O sea, y claro, el problema era que solo la condenaron por 3 casos,
Ujú. porque, claro, estaban en tal estado de descomposición, no me preguntes cómo, pues también por el clima, ¿no? Igual Claro, claro, sí, 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 sí. que el del primer señor, el del Everson Gilmour, se descompuso tan rápido por el tema de la Sí, humedad, por el río y sí, por sí, que sí, sí. estaba envuelto en plástico y tal, y que había quedado irreconocible. Claro, ellos cuando empezaron a sacar los cuerpos, en un primer momento se los llevaban así para la morgue, tal cual, envueltos en la crisálida, como quien lo dice, como quien dice. Ujú, ujú, Y bueno, hubo a una, no sé cuál de ellas fue, no a la que le faltaba el torso, que evidentemente no podían, pero hubo una que estaba tan sumamente eh, como momificada que, por ujú. ejemplo, las pruebas forenses que les hacen, leí que era, pues, cogen un trozo de hígado y Sí, otro trozo del cerebro. Y de sí, esta, cuando la abrieron, que hacen la incisión está como en I y tal, y sí, sacan los órganos para pesarlos y esas cosas, salieron sí. como todos los órganos en bloque. ¡Hala! Estaban como todos ¡Guau! pegados. Y el Sí, sí, cerebro como que sí. se había reducido o algo así. O sea, Qué movida. una cosa como muy horrorosa. Muy, Por muy cierto, chunga, el sí, tercer sí. cuerpo que sacaron fue el de Bert, que con Mm, ese fue el primero que identificaron, de hecho, porque tenían las huellas. ujú. Porque luego había otros que, por ejemplo, pues eso, como que se les habían borrado las huellas, estaban Ya, momificados. O sea, en eso claro. en lo que les envolvía, Sí, 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 aparte sí, de que sí. luego les echaba también unos polvos Acelerar el proceso no, para de... acelerar el proceso de descomposición, Sí. pero bueno, eso más adelante, luego eso ya pilló lo de, ¡ay, sí les echo los polvitos estos! Pero es eso, Vamos. con la crisálida Es esta, que me fascina el momento Amazon. O sea, voy a empaquetarlo y envolverlo y plastificarlo y me falta que ponerle ahí falta un cuño. el Sí, papel de las burbujitas para luego explotar tal ahí. Pop, 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 cual. pop. O sea, madre mía. Pero bueno, qué fuerte lo de esta mujer, de verdad, ¿eh? Tremendo. Ay, Qué que no. movida, qué Este ha movida. tenido su momento asquerosete, que me gusta a mí. Y sí, yo cuando estaba leyendo lo de las autopsias me lo estaba pasando bomba. Pero bueno, Hombre, pobrecitos, realmente pobrecitos. es una cosa, no sé si usar la palabra fascinante, pero siempre me ha maravillado como todo lo que puede llegar a decir un cuerpo, ¿no? Que nos parece increíble, pero para quien lo sepa leer y para los expertos y para los forenses, la cantidad de información que se puede encontrar ahí, eso es alucinante, Claro, alucinante. lo malo era que, bueno, había algunos que lo que te digo, estaba aquello tan momificado que no podían sacar nada y de los que podían sacar, había medicamentos, había que si fluoxetina, si era fluoxetina o algo así, o bueno, y tipo, o sea, eran medicamentos como que decían que tienes que tomar mucho, Ujú. con mucho alcohol para que al final te maten. Entonces, Vale, claro, los médicos estaban aterrorizados y los detectives en plan de, hostia, ¿y si solamente les ha dejado inconscientes y han muerto asfixiados? Pero no, pero debían estar ya muertos. Pero claro, tampoco la pudieron culpar por eso, porque los medicamentos era con lo que jugaba mucho la defensa, que era como, es ujú. que mucho le tienes que dar, pero Ya, claro, no era que te diese un cóctel y ya la palmases, sino que te emborrachaba a base de bien y te sí, daba mucho alcohol y todos los cócteles llevaban polvitos, o sea ya, 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 que al sí, sí, final se quedaban inconscientes y si no se asfixiaban simplemente mientras los estaban volviendo en plástico. ya. Pero sí, y luego, bueno, luego hubo otro que creo que era el de Ben Fink, que no me preguntes cómo se les contaminaron las pruebas con cocaína, no me preguntes cómo. Y era como, pero por favor, o sea, lo de la policía ¡Hala! y los Pero, forenses fue un trabajo madre, chapucero. O hasta sea, decir los basta. policías estaban que se llevaban las manos a la cabeza diciendo, pues es que todo está saliendo mal. Ya, 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 me imagino. Oye, Y claro, es eso. Perdón, no, no, ibas a decir, dime. No digo que eso, de que de 9 casos Sí, al final la condenaban solamente... por 3. Sí, bueno, que le llegó y le bastó, pero eso es una Sí, injusticia y sí. entiendo que claro, que no es lo que tendría que haber sido. No, iba a decir que cuando por fin ya la trincaron y se la trajeron de vuelta, y bueno, luego aunque pasó tiempo hasta el juicio y todo, me imagino cómo se les tuvo que quedar el cuerpo a los demás inquilinos que estaban vivos todavía allí en la pensión Puente. Debieron flipar en Claro, tú colores. imagínate, en plan, el próximo podría haber sido ¿Qué haber yo. sido yo? Que mañana igual Y soy un limonero, ¿sabes? Ya, mi ya. limón, mi limonero. Y tú imagínate el John Sharp, que ya llevaba un tiempo ahí. Además,
Sobre todo se mosqueó porque era de los pocos que hablaba con el Ben Fink. Ujú. Y ya cuando desapareció ya fue cuando se mosqueó del todo. Pero ese señor que sabía que olía a muerto, Mm. El que había dicho que trabajaba en una morgue y que él sabía cuál era que el había olor trabajado en de... una morgue, claro, ese Ujú. fue el que le dio el papelito al policía de nos está haciendo mentir. Nos está haciendo... Ese es un O momentazo, sea, ¿eh? Es un momentazo. ese señor oliendo a muerto, diciendo, hostia puta, que están desapareciendo huéspedes, que están apareciendo aquí hoyos en el jardín y que huele a muerto. Tú imagínate ese señor cómo vivía. Ya. O sea, ese señor cerraba la puerta por las noches y ponía una silla para que no entrase nadie. Vamos, es que me puedo Porque, claro, no imaginar, tenía dónde ir. pobrecito. Ese Sí. era, pues, creo que no era alcohólico. Ese lo que le pasaba era que tenía alguna discapacidad física, algo en una pierna o algo así, ¿no? Ujú. Pues, y ya era Sí, mayor y sí, tal, entonces, pues bueno, pues la pensión. Y no tenía claro, dónde caerse muerto el hombre. Pero pobre. tú imagínate vivir con eso Estaría todos los rezando días. todo lo que sabía, o encomendándose a quien fuera, pobrecito. Hostia, Es es que, espeluznante lo de es esta que... mujer, realmente. Es un caso impresionante. Bueno, ¿y qué recomendaciones nos puedes hacer para conocer más, si cabe, de la vida de Dorotea? Pues yo, bueno, ha sido largo, pero he resumido mucho, porque de recomendaciones tengo 3 libros. Ujú. Y bueno, yo como siempre, lo primero, programa de televisión, que soy muy fans de Buscadores de Sí, Fantasmas. bien. Pues hace 5 años pudo ser unas cosas así, bueno, en la temporada 13, episodio 5, Dorotea Puente Murder House. Mm. Y mola porque hablan con Cabrera. ¿Fueron a la pensión? ¡Anda! Sí, fueron a la casa, Sí. que además de la marinera la tienen ahora toda tuneada, en plan de la casa no es mala, hay Sacramento, no sé qué, tienen ahí como una estatua de un maniquí como si fuera la Dorotea en la puerta, bueno, ¡Ah! ¿Qué dices? pero que es una familia normal lo que vive, porque dices, bueno, luego hay casas tipo la de Lizzie Borden que han hecho como un bed and breakfast o algo así, no, esto es una casa que se han comprado, Sí. pero como saben que en la casa de Dorotea Puente la tienen ahí tuneada para que la Sí, gente lo sí, vea. sí, sí. Ya. Y es curioso porque hablan con el detective Cabrera al principio, que dije, onda, mira, sigue por ahí. Y Sí, bueno, sí, a ver, sí. esto es Buscadores de Fantasmas, ya sé que no a todo el mundo le gusta, pero a mí me encanta y pues eso, tenéis, así ves también la casa, como era, Vale. porque era rara, porque el porche lo tenía como en un primer piso. Sí. Y luego los libros, 2 de ellos están disponibles gratis si tienes Kindle Unlimited, en inglés como Ujú. siempre, es que no hay. Entonces, uno es Buried Beneath the Boarding House, de Ryan Green. Ujú. Este te lo explica todo bastante bien. Está Ujú. bastante interesante. Y el otro es Disturbed Ground, The True Story of a Diabolical Female Serial Killer. Toma título largo, de Carla Norton. Toma. A ver, se centra en el juicio. Ajá. Está interesante, pero es verdad que se puede hacer más pesado porque más del 3/4 del libro es juicio, ¿vale? Vale. Y porque Sí. todo se retrasó y lo de las pruebas y tal. Entonces, bueno, a lo mejor, Ujú. si Sí. lo que quieres Que sí. es chicha y nunca mejor dicho, si lo que quieres es cecina, perdón, pues mejor el otro. Que te da una Y visión. The court finds that both of these killings were indeed heinous, atrocious, and cruel, in that they were extremely wicked, shockingly evil, vile, and the product of a design to inflict a high degree of pain and utter indifference to human life. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos un día más a nuestro podcast Extremadamente Crueles. Un podcast en el que, como sabéis, hablaremos de crímenes, asesinos en serie y todo aquello que se nos ocurra sobre la marcha. ¡Empezamos!
Dorotea Puente se hizo famosa en la década de 1980 por regentar la llamada Casa de la Muerte. Llevaba una pensión en Sacramento, California, y robaba los cheques de la seguridad social de sus inquilinos. Aquellos que le molestaban acababan muertos y enterrados en el jardín de su pensión. Hoy os hablaremos de la abuela asesina. Hola Gema, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Yo, pues bueno, aquí preparada para la vida moderna. Muy bien, y además hoy vienes cargada con un arsenal de medicamentos, ¿verdad? Sí. y de infancias trágicas. Este también va a dar para chupito, porque yo ya empiezo a ver patrones extra en las infancias. Sí, o sea que hoy vamos a tener uno completito, ¿eh? Bastante. Hasta momias, pero bueno. Pues empezamos porque yo estoy con unas ganas de que me cuentes cosas de esta mujer, pero vamos, que me muero ya. Bueno, pues vamos a empezar un poco así en medias res para, bueno, un poco casi al final para luego seguir con ella. Pero bueno, vamos a empezar así, para dejaros con la miel en los labios. Ah, mierda, aquí es que los chistes gastronómicos tampoco pegan. Cachis. A ver qué chistes pegan aquí. Muy bien. Bueno, pues nos vamos al 11 de noviembre de 1988. Acabo de caer que era el día del armisticio y además hacía 70 años del final de la Primera Guerra Mundial. ¡Qué bonito! Fecha significativa, sí. Pues bueno, 11 de noviembre de 1988. Estamos en Sacramento, California, y yo me muevo poco. El detective Cabrera estaba cavando un hoyo en el jardín de una casita victoriana muy bonita, así azulita, en el número 1426 de la calle F. Así se llaman las calles en Sacramento, chica, no sé. Tras recibir una... No se mataron mucho. No, la calle F, esquina S, te lo juro, las hay así. Y bueno, estaba ahí cavando un hoyo tras recibir una denuncia por desaparición. En un principio, pues solo encontraba basura. Trozos de tela, plástico, de repente sacó una cosa que parecía como un trozo de cuero. Y cuanto más cavaba, pues más trozos encontraba. Hasta que, de repente, pues llegó a lo que parecía la raíz de un árbol. El detective se metió en el hoyo, que debía ser bastante grande, y empezó a tirar de la raíz esta con todas sus fuerzas. Pues resultó que no era una raíz, era una pierna humana. Había estado tirando de una pierna, le había arrancado la pierna a un cadáver. Y aquello que parecía cuero era piel humana resequita. Seca ya, madre de Dios, ¿cómo se le tuvo que quedar? El cuerpo, pues, del amigo cortaico. Pues bueno, empezamos por el principio. Vamos a ver cómo hemos llegado al señor Cabrera arrancándole una pierna a un cadáver humano. Buena pregunta. ¿Cómo llegamos aquí? Pues bueno, pues una señora llamada Dorotea Gray, primer nombre, luego vamos a ir encadenando unos cuantos, nació el 9 de enero. Bueno, todo esto yo lo pongo entre comillas, porque era una mentirosa compulsiva y ya os contaré las diferentes versiones de infancia y juventud que tenía. Pero bueno, entonces vale. ponemos que oficialmente nació el 9 de enero de 1929 en Redlands, California. Tanto su madre, Trudy May, como su padre, Jesse James Gray, trabajaban pues recogiendo naranjas y metiéndolas en cajas. Pero, tras ir muchas veces beodos perdidos al trabajo, pues ¿qué pasa? Que te despiden. Yeah. Jesse trabajó un tiempo recogiendo algodón en San Bernardino, mientras que Trudy, como no encontraba trabajo, pues se dedicaba a darle al alpiste y a maltratar a sus 7 hijos. Pero tampoco por odio, sino puro desinterés. O sea, estoy aquí y prefiero estar chupando del frasco que ocupándome de 7 criaturas. ¿Para qué? Aquí otra vez lo que dices, ¿no? Empezamos a ver ya patrones que se repiten, infancias marcadas por el alcohol, por la violencia, mucha desestructuración. Y sobre todo,